noches, amigos y amigas del 40x20. Bienvenidos a una entrega más de nuestro programa de Fútbol Sala. Está siendo habitual ya que comience yo los programas. Pronto se va a acabar, ¿eh? También aviso que ya con el accidente que tuve, pues ya estoy de alta y ya pues dentro de poco ya se va a acabar el verme por aquí. Por lo menos en el inicio de los programas. Así que bueno, tenemos un programa, pues una semana más, pues cargado con muchísimo contenido del mejor fútbol sala aragonés, tanto masculino como femenino. Y bueno, pues comenzamos ya con el bloque de primera y segunda división. Y en el bloque de segunda división, como no puede ser de otra manera, tenemos a nuestra Wikipedia de Fútbol Sala, Rafa Beltrán. Muy buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor, y buenas noches, amigos. Y antes de comenzar a hablar del contenido, pues como Francho aún tardará unos minutos en entrar y para estar mejor acompañados, Alex Oliva, muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches a todo el graderío. Bueno, comenzamos, si os parece, hablando de la segunda división. Comenzamos hablando de Guanapix. Comenzamos pues con lo que ha hecho Guanapix esta semana, que una semana más continúa en lo más alto de la tabla y sigue líder en esta segunda división. Pues nada, victoria de oficio el otro día en Ceuta, en la que vencía por 2-4 al equipo ceutí. En una visita siempre complicada, el viajar, un equipo que en su pista es fuerte. Visitaba al conjunto de Unión Africana Ceutí con solo 10 jugadores, el equipo de Jorge Palos, con 5 jugadores canteranos, que tiene un gran mérito. Y bueno, un partido en el que la verdad es que yo creo que se mereció la victoria, creo que más ampliamente, inclusive, sobre todo una muy buena segunda parte. Se ponía por delante el equipo ceutí con un contraataque que Álvaro Ruano a mediados de la primera parte ponía el 1-0. Antes del descanso, Juan Brasesco, en una jugada individual centrada, buscaba un tiro lejano que anotaba y ponía el 1-1, con el cual se llegaba al descanso. En la segunda parte, el equipo de Jorge Palos salía muy valiente y gracias a eso, pues en una jugada desde la banda de Miguel Laoz, ponía el 1-2 sin solución de continuidad. Ponía el 1-3 con una jugada individual de Brasesco que Samu Freire remataba en un balón que se quedaba en el área y ponía el 1-3. La verdad es que Samu Freire lleva desde que estuvo aquí le hemos dejado bendecido, porque es que en el 2026 lleva 7 goles, mientras que de esos 9 goles de la temporada lleva 7 en el 2026 y 2 en el 2025, con lo cual está en forma el jugador brasileño. Y se recortaba distancias Guillerme para el conjunto del Ceuta, cuando más atacaba, cuando ponían el 5-4 el conjunto local. Óscar Andreu de nuevo ponía en la defensa del 5-4 su toque especial para poner el definitivo 2-4 y victoria importante para el conjunto del Guanapix a la 10. Bueno, pues Sí, así es. partido muy interesante, ¿no? Para Guanapix, porque bueno, creo que además lo decíamos la semana pasada, que en estas pistas precisamente es donde va a tener que empezar a ponerse el mono de trabajo y apretar los dientes para continuar en lo más alto de la clasificación. ¿Cómo lo ves, Alex? Perdona que te cortaba, Héctor. Pues sí, pues lo que hablamos la semana pasada. Eh, Se necesitaban también los puntos como visitante. Poco a poco se van consiguiendo. Es un partido muy duro porque es un viaje muy complicado. El equipo llegaba con muchas bajas y al final el conjunto de Jorge Palos conseguía sacar los 3 puntos, como ha dicho Rafa, en un partido de oficio. Yo creo que además Guanapix está sabiendo leer muy bien los partidos, ¿no? Este tipo de partidos que además son bastante complicados, ¿no? Para sacar, sobre todo pues por el viaje, muchos kilómetros, un viaje que no es para nada cómodo. Y bueno, pues una semana más que continúa Guanapix en lo más alto de la tabla. Y este sábado tiene otra gran cita en el siglo XXI, el sábado a las 19 horas contra Levante, que si no me equivoco, Rafa, si me equivoco, corrígeme, es rival con el que perdió en la primera vuelta en Valencia, ¿no? Correcto, y además está jugando ahora un partido que tenía aplazado el Levante frente al Ejido.
lo que era un partido yo creo que importante para el Guanapix y en el minuto 38 vence elegido por 2-7 en la pista del Levante, un resultado que yo pienso que es duro para el Levante porque era un rival que como bien dices, había vencido al Guanapix en casa y no era un rival fácil el que visita el pabellón siglo XXI este sábado a las 7 de la tarde. Y esta derrota le puede afectar, yo creo que le puede afectar. El conjunto aragonés recupera a Adri Ortego, para mí es fundamental. Adri Ortego además estaba de dulce y esta victoria este fin de semana sería muy importante, sobre todo para seguir manteniendo esa ventaja, porque claro, hoy el Ejido ha vencido, o le quedan 2 minutos para vencer a el Levante, recortará distancia, se pondrá 5 puntos y esa distancia hay que seguir manteniéndola. Uh-huh. Además, mirando un poco por encima de la clasificación, quizás llega un momento de la temporada que se empieza ya a distanciar, ¿no? Empieza a partirse ya, digamos, los puestos de playoff, luego la zona a mitad de tabla, hay un pelotón ahí de equipos que van con muy parejo de puntos, y luego está otro grupo de la zona baja, ¿no? Entonces, bueno, creo que además Guanapix ahora entra en un tramo decisivo de la competición, ya no solamente por el hecho de tener que al final pues mantener ese liderato y no tener ningún pinchazo que le haga generar algo de dudas, sino pues que bueno, que ahora creo que los equipos tanto por arriba como por abajo casi todos están jugando algo y como digo, es un tramo prácticamente decisivo para todos. Sí, así es, como tú dices, Héctor. Partido importante para Guanapix, como nombrabas, ante un equipo con el que se caía derrotado allí como visitantes en Levante. La parte de temporada, como tú bien dices también, Héctor, es necesario conseguir las victorias, alejarte lo máximo posible de tus perseguidores, asegurarte esa primera plaza y dejarte de luchas que a lo mejor no te vienen a cuento en un final de temporada, que puede ser muy tranquilo, como ya lo vimos hace un par de temporadas. Y lo que decís, muy dividida la clasificación por grupos, va a haber una lucha muy bonita también abajo para ver los puestos de descenso, pero creo que puede haber lucha hasta el final en todas las posiciones. Y nos centramos ya en Entre Ríos Zaragoza, un Entre Ríos pues que bueno, caía entre Málaga en un partido en el que pues bueno, ya decíamos la semana pasada pues que a ver si con ese doble filo, ¿no? De que Guanapix acaba su partido y Entre Ríos pues si lograba la victoria pues hacía también un favor, ¿no? a Guanapix, pero bueno, no fue así la jornada. La verdad que bueno, fue un partido en el que además se empezó adelantando Entre Ríos por medio de Jorge Quelle, y luego pues bueno, creo que además en un partido en el que el resultado es demasiado abultado, ¿no? para como tuvo el partido de controlado Entre Ríos, que incluso tuvo a punto de empatar a 2, pero bueno, al final en esto del fútbol y del fútbol sala, el jugar bien pero el no entre la pelota no cuenta, ¿no? Al final lo que interesa y lo importante es que entre la pelota, y como digo, ¿no? en esa posibilidad de empatar 2-2 fue cuando Málaga abría brecha en ese 1-3, y ya prácticamente pues bueno, lo sigue intentando Entre Ríos, pero al final contra un rival de estas características y un rival pues que te está jugando también mucho para estar en la parte alta de la clasificación, pues no daba pie a Entre Ríos a poder empatar el partido. Y bueno, como digo, no podía, ¿no? Volver a hacerse fuerte en la granja, y bueno, quizás con ese mal sabor de boca por el hecho de que siempre había esa esperanza de que juegan el playoff. Ahora sí que ya parece que está un poquito más lejos, ¿no, chicos? Yo lo veo complicado. También el otro día, por ejemplo, es que Málaga tiene un plantillón, tiene un auténtico plantillón. Es que tiene a Ordóñez, que jugaba en Inter Movistar. Es que Fernando Aguilera es que fue mejor jugador joven del mundo en el año 2017. Es que Mellado es un porterazo. Es que Miguel Conde es campeón de la Copa del Rey cuando era en Antequera. Es que tiene una plantilla espectacular. Rafa López, que es un jugador con muchísima experiencia. A mí me parece que tenía que ser un equipo pues estuviera a la par de Guanapix. Era muy difícil para Entre Ríos. Continúan las bajas y eso lo está notando, sobre todo la baja de Carlos García, la está notando el equipo de Alfonso Rodríguez,
pues que no le queda más que seguir remando y estar luchando al máximo para intentar acercarse al playoff. Y yo lo veo complicado porque los de arriba no van a aflojar en estos momentos, aunque hay una cosa que me ha sorprendido, que es uno de los máximos goleadores de la categoría, que es Dani Santos, que ha dejado el Móstoles, con lo cual puede ser una baja importante, no sé, una cosa un poco rara ahí en el Móstoles, porque uno de los jugadores puntales del equipo, exjugador también de Guanapix a la 10, ha dejado el equipo ahora en estos momentos con la nula capacidad del equipo madrileño para poder fichar. ¿Cómo lo ves, Alex? Sí, como dice Rafa, va a ser complicada la hazaña que tiene que hacer Entre Ríos para lograr meterse entre los mejores de la categoría y optar a puestos de playoff. No es imposible, lógicamente queda mucha temporada, pero este tipo de partidos, ¿no? En los que tienes que estar metido hasta el final y como tú dices, Héctor, partidos en los que parece que puedes empatar y se te termina complicando cuando mejor puedes estar sobre la pista. Así es este deporte. Esperemos que eso juegue también a favor de los nuestros de lo que queda de aquí a final de temporada. Ahora tiene un partido pues que visita la pista de nuestros vecinos de Tafalla, vulcanizados Ruiz Tafa, que juega el sábado a las 7 de la tarde. Y luego tenemos semana de derby, entonces pues bueno, sí que es verdad que vienen ahora dos partidos pues importantes para Entre Ríos, pues uno porque además pues juega contra el último clasificado y bueno, pues a priori, aunque no sea un partido pues que sea fácil, porque pues Tafa también tiene sus armas y en casa también querrá ganar ante su afición, pues también luego tenemos ese aliciente del derby, que además creo que será una motivación extra para ambos equipos, ¿no? Entonces, pues yo creo que, como digo, Entre Ríos tiene ahora un par de partidos en los que pues quizás trate de resarcirse y al final pues está trabajando bien como para... Es verdad que está muy lejos, pero bueno, al final si algo caracteriza al conjunto de Alfonso Rodríguez es de no bajar los brazos y de darlo todo hasta el final. Sí, pero no es una visita fácil para Entre Ríos esta semana, porque Tafa es un rival bueno, que aquí en el partido de ida fue un 4-3 que venció en los últimos instantes Entre Ríos. Hay jugadores dentro de Tafa que son exjugadores de Entre Ríos, con lo cual hay muchos jugadores que se conocen. También yo creo que el factor suerte también ha influido mucho para el equipo de Tafa, el equipo navarro, porque si nos vamos a las estadísticas, ha ganado un partido, que es el primer partido contra el Ceuta, pero es que ha empatado muchísimos partidos, ha empatado 6 partidos. Entonces, si esos partidos que ha empatado con que la mitad los hubiera ganado, la cosa hubiera cambiado, ¿vale? Y sobre todo, viendo eso, es que ha habido rivales con los que ha empatado, como el Móstoles, como el Pinatar, como el filial del Barça. O sea, no es un rival, es el que sí tiene el día. Tafa es un rival complicado, o sea que no es nada fácil jugar contra ellos, y en su pista, que es donde tienen que dar el callo y tienen que competir, ahí es donde tienen que sacar puntos. Yo creo que se hacen un poquito más fuertes, pero no les ha acompañado mucho la suerte en esta temporada. ¿Tú, Alex, cómo lo Y ves? así es. Alex. Pues como tú bien dices, Rafa, es un equipo que está abajo de la tabla, pero a lo mejor le pasa parecido a lo que le pasaba a Guanapis la temporada pasada, ¿no? Que competía contra los mejores de la categoría semana a semana, pero no venían esas victorias, no llegaban esos goles necesarios para conseguir los 3 puntos y al final pues terminó por descender. Esperemos que Vulcanizados no haya dicho la última palabra, pero será un rival complicado allí en Tafalla. Será un partido muy difícil porque al final es un equipo que siempre lo pone muy complicado. Ya lo demostró también la temporada pasada en Segunda B. Se mereció el ascenso muy merecido con una gran plantilla y veremos a ver cómo se le da al conjunto de Alfonso esta nueva jornada. Bueno, pues si os parece, tenemos ya además al invitado de hoy, que además es pues del entrenador del equipo que precisamente se enfrenta esta semana a Entre Ríos. Luis Martínez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas, lo primero de todo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy en 40 por 20 y bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿no? Cómo va la trayectoria del equipo pese a ir colista de esta dificultosa segunda división,
Pero bueno, con lo que estamos hablando, ¿no? Que al final pues habéis empatado partidos contra equipos de mucho nivel, habéis hecho muy buenos partidos, pero quizás pues lo que hablamos antes también que le pasaba a Río esta semana, ¿no? Al final tienes ahí los partidos, pero cuando no entra la pelota, pues poco más puedes hacer. Sí, a ver, ya sabíamos desde el principio que iba a ser una temporada complicada, ¿no? Después del ascenso del año pasado de Segunda B, con la mayoría de jugadores no profesionales en una categoría completamente profesional. Y bueno, sí que es verdad que la temporada la iniciamos con buenos resultados y una buena dinámica, y luego ese fuego inicial pues quizás se fue apagando, ¿no? Pero como habéis comentado antes, no renunciamos todavía a la salvación, sabemos que está complicado. Durante todo este camino nos quedamos con la mochila cargada de experiencias y con la mochila cargada de aprendizajes, que al final era lo importante, y bueno, pues creo que todavía no hemos dicho nuestra última palabra. Lo primero, Luis, agradecerte que entres con nosotros y que estés aquí en 40x20, que esta es tu casa. Decirte que, bueno, yo a Tafa hayamos ido muchas veces, conocemos la pista, conocemos el pabellón, conocemos lo animoso que son la gente. ¿Tú crees que uno de los problemas del equipo está siendo el no ganar partidos en casa? Bueno, sí que es verdad que al principio de la temporada yo lo que le comenté a los jugadores es que la salvación pasaba por hacernos fuertes en casa, ¿no? Y sí que es verdad que la mayoría de los puntos los hemos conseguido en casa, pero no lo suficientes como para estar ahí enganchados pues a opciones reales o alcanzables ahora mismo de permanencia. Entonces yo creo que sí que uno de los hándicaps que hemos tenido es no conseguir más puntos en casa. ¿Es que es necesario un cambio a lo mejor más mental que deportivo en los jugadores, o es un cambio que ya se ha dado y que ya se está dispuesto a conseguir la salvación dejándolo todo atrás? Bueno, sí que estamos trabajando muchísimo la parte mental porque sabíamos que iba a ser complicado esta temporada, ¿no? A nivel de, pues lo que os he comentado antes, ¿no? Una categoría profesional, y nosotros pues somos un club que está un poco a caballo entre lo amateur y lo profesional, porque al final tenemos solo 3 sesiones de entrenamiento, que ya muchos equipos hasta en Segunda B entrenan 4 sesiones. Y bueno, pues nos ha costado un poco adaptarnos a la categoría. Sabemos que iba a ser difícil. Desde el club se apostó por mantener al bloque a la base de jugadores de Tafalla, que eso también, pues tener una localidad de 10.000 habitantes con 6-7 jugadores de allí, pues es algo a alabar. Y bueno, pues sí que ese cambio de lo amateur o lo de Segunda B a lo profesional, pues sí que nos ha costado. Sí que hay que remarcar algo de que también es importante, ¿no? Que estéis muy bien arropados por vuestra afición, tanto en casa como en fuera. Aquí mismo en el partido de ida en la Granja frente a Ríos se vio pues bastante buen ambiente, además entre ambas aficiones. Creo que es algo de lo que tenéis que estar orgullosos y de lo que tenéis que estar trabajando hasta el final por ellos, ¿no? Porque al final, pues, como bien has dicho, es un paso muy grande el del fútbol sala amateur al fútbol sala profesional, y si algo os hace ser más grandes es por vuestra afición, ¿no? Que os acompaña a todas las semanas. Sí, este mismo sábado pasado en Móstoles pues también se vio ese apoyo masivo que tenemos, ¿no? La verdad que la ciudad está volcada, que da gusto jugar cada 15 días en la laboral, y pues bueno, yo también se lo comentaba a los chicos, ¿no? Que especialmente cuando se consigue un resultado positivo, que me alegro en primer lugar por ellos, porque dentro de nuestras posibilidades se lo trabajan muchísimo. En segundo lugar por el club, por la directiva, que hacen una labor increíble, y en tercer lugar también por la gente que viene a apoyarnos cada fin de semana en casa. Luis, tú tienes mucha experiencia como jugador durante muchísimos años, 9 temporadas en Primera División, experiencia en Rivera, en Noya, en Burela. ¿Cómo ves la Segunda División ahora? Y si la ves ahora más dura, ¿y a qué equipos ves como favoritos para el ascenso y para el playoff? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo cuando jugué ya fue hace bastantes tiempos, tanto en el Atlético Logroño, que fue un año en una división de plata que era muy complicada, con equipos como Marfil Santa Coloma, como Manacor, que ahora es un Palma Futsal. Yo lo veía con muchísimo nivel todos esos jugadores, pero quizás también porque yo también era más joven y no conocía tanto
tanto el mundo profesional, ¿no? Pero ahora yo creo que desde la poca experiencia que tengo en segunda división como entrenador, yo creo que es una categoría muy competitiva, muy competida, que la mayoría de equipos se están profesionalizando mucho y bueno, pues a nosotros eso pues se nos ha complicado un poco pues por la economía del club, por lo que te digo, ese dar el premio también a jugadores de Tafalla y me parece muy bien, ¿no? Y la otra pregunta que me comentabas, los favoritos que veo, pues un poco son los que están ahora. Yo desde el principio aposté mucho por Wanapix, creo que para mí es el mejor equipo a nivel de equipo. Quizás otros jugadores puedan, o sea, otros equipos puedan tener jugadores más destacados, pero a nivel colectivo también el trabajo que hace Jorge con ellos pues me parece espectacular y lo único, la mala suerte que han tenido con las lesiones, que quizás pues no sé si lo pagarán a final de temporada, yo pues que gane el mejor, pero a ellos los veía desde el principio como equipo más fuerte. Y en cuanto al playoff, pues un poco los que están, ¿no? Yo creo que se la jugarán ahí entre Málaga, Móstoles, Pinatar, esos equipos. Yo te tiro ya mi última. ¿Cómo es traspasar esa experiencia como jugador que tú has tenido durante tantos años en la élite a dirigir un banquillo, a ser entrenador de un equipo de segunda división? Bueno, yo al final me retiré pronto, entre comillas, tenía 32 años, ya volví a casa pues a jugar con los amigos y a retirarme jugando con ellos como había empezado. Y bueno, una de las cosas por las que me retiré es porque me llamaba mucho el tema de la atención de los banquillos. Entonces yo creo que esa transición está siendo positiva. Me llevo muchas experiencias de lo que viví como jugador. Sé que el cambio de rol también es complicado y es diferente porque al final, pues como jugador, pues los jugadores al final son egoístas y te preocupas solo por ti, entre comillas, ¿no? Y pues siendo entrenador, pues te tienes que preocupar por el grupo, la gestión del equipo es importante, el estar pendiente de todo el mundo, de controlar no solo a los jugadores, sino también ahora, por ejemplo, en segunda división a un cuerpo técnico. Pues un cambio de rol distinto, pero a la vez bonito e ilusionante. Y ya para terminar, ya tenemos la última, que esta sí que te la voy a hacer yo. Habitualmente a todas las personas que pasan por aquí, pues les preguntamos alguna cosilla, nos intentamos de enterar alguna cosilla que hay dentro del vestuario, alguna historia. Los viajes en segunda división son muy largos y me han dicho que en el Tafa se juega mucho al mus, me han comentado. Y que tú eres de los buenos jugando al mus. ¿Eso es verdad o hay gente mejor que tú jugando al mus en los viajes? Bueno, es más leyenda, es más leyenda. Así que es verdad que se juega mucho a las cartas. Ellos suelen jugar, no sé si al pinchazo o a algún juego así que yo no entro porque no sé jugar. Y luego, pues más en las vueltas y tal, sí que hacemos torneos a mus, cada vez con el que te toca y bueno, vamos jugando. Pero tampoco te creas que soy muy bueno, ¿eh? Yo igual es que me dejan ganar a veces para tenerme contento. Muy bien. Pues nada, ya solamente pues decirte, bueno, ahora cuando Héctor eso, que agradecerte que hayas estado con nosotros, que te deseamos mucha suerte porque Tafa para nosotros es como el tercer equipo aragonés, tenemos a Guanapís, tenemos a Entre Ríos y el cariño que le tenemos a Tafa y nada, agradecerte que hayas entrado con nosotros. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y por la labor que hacéis por el fútbol sala. Muchas Un abrazo, gracias, Luis. Luis. Muchas gracias, Luis. Un jugador fantástico, quiero decir, como entrenador estaba en el Albelda, ahora ha cogido el Tafa, pero como jugador es que ha estado 9 temporadas en Primera División, ha pasado por Rivera, ha pasado por Noya, ha pasado por el Burela y empezó en el Atlético Logroño. No le quería decir Atlético Logroño porque yo creo que he jugado con él, contra él en algún momento. Y la verdad es que es un equipo mítico de ahí de La Rioja. Y bueno, la verdad es que le deseamos toda la suerte del mundo a los amigos del Tafa. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que, pues bueno, como hemos dicho, nada más pues un club humilde, ¿no? Que al final pues quizás se ve muy reflejado como Entre Ríos, ¿no? Que pues un club que empezó cuando ascendió, un club muy humilde, con pues trabajando mucho la base, que rodeándose mucho de su gente y al final pues bueno, es un premio, ¿no? A la temporada pasada y que no tiene que empañar, ¿no? Porque al final creo que
el trabajo está ahí. Además, hay que recalcar también que ha dicho que entrenan 3 días por semana. Muchos juveniles ya simplemente te entrenan a lo mejor 4 días, ¿no? Que al final eso es un meritazo enorme para ellos y sobre todo pues para una ciudad de Tafalla pues que está con su equipo y que no lo deja, pese a ir colista de esta segunda división. Entienden perfectamente que pues eso, ¿no? Que es un mérito increíble lo que están consiguiendo. Sí, y es lo que has dicho tú, es lo que es, ¿no? Una población con esos habitantes y que tenga un equipo en segunda división tiene un gran mérito. Y nada, esperemos que bueno, pues que al final yo siempre digo en estas competiciones, tú tienes que intentar, si desciendes, no descender el último, porque siempre hay alguna posibilidad de alguna historia de recuperación, de que un equipo desaparece, alguna historia. Es mejor quedarse siempre en el borde, porque siempre hay posibilidades de algo. Por eso siempre a toda la gente le digo, ¿estás el último? No, es mejor estar antepenúltimo o es mejor estar lo más arriba posible. Si desciendes, pues bueno, pero lo más arriba posible, porque siempre hay posibilidades de cosas. Así es. Bueno, pues pasamos ya a hablar un poquito de la primera división antes de pasar al femenino, que hemos tenido esta semana en primera división, Rafa. Pues nada, continúan en el liderato el Pozo y Barça, que continúan ahí en su lucha por el primer puesto. El Pozo de Murcia vencía al Palma Futsal por 4-3. También vencía al Barça al Córdoba por 5-1. Empate de Manzanares e Inter Movistar, un partido fantástico entre los dos equipos. Y el partido que se jugaba en todo, que era en la parte baja, que se lo jugaba Ribera de Navarra frente a Alcira. Victoria de Ribera de Navarra, que suma 3 puntos importantes, se pone con 9. Alcira se pone con 14. La competición sigue estando, yo creo que lo tienen difícil los dos, tanto Alcira como Ribera, sobre todo Ribera, que es que tienen muchísimos puntos que ganar ahora, pero es que tampoco se pueden descuidar mucho Sota y Peñíscola, que otra cosa que pasó ayer es que ayer se jugó un partido aplazado entre el Peñíscola y el Noya, y ganó el Noya por 1-6, en la cual pues creo que todos sabemos del tema. Ayer hubo una tangana, yo creo que no la había visto en primera división desde hace muchísimos años. Y bueno, que no se puede descuidar ni Peñíscola ni Sota, porque están con 22 y 23 puntos y se pueden meter en la batalla del descenso. Así es, yo mirando la clasificación sí que es verdad que Alcira quizás ha dado un pasito al frente, ¿no? Que aún lo tiene lejos, pero bueno, creo que al final pues el que más complicado lo tiene es Ribera de Navarra, que lógicamente tiene pues 11 puntos para la salvación y es algo muy, muy complicado, ¿no? de conseguir. Y lo que has nombrado de Peñíscola el partido de ayer, yo estuve viendo un ratillo el partido y esta mañana al ver las imágenes me he quedado alucinado, porque creo que en primera división, desde tiempos del Playas, Martorell y todos estos equipos que había un barro tremendo, no se veía semejante trifulca. ¿Cómo lo has visto tú, Alex? Pues yo, a mi corta edad, es la primera vez que veo algo así en una categoría como es la élite, ¿no? Del fútbol sala español, la primera división. Me parece unas imágenes vergonzosas, sin pelos en la lengua. Creo que hay que ser eh, sinceros, ¿no? En lo que opinamos en este aspecto. Creo que es algo que no se puede volver a repetir en primera división. Y hablando ya un poco de la categoría, por no darle más bola a los protagonistas de lo ocurrido, pues eh, igual que hay equipos que están luchando por no meterse en zona roja, esos mismos equipos están solo a 5 puntos de entrar entre los 8 mejores de la clasificación. Entonces tenemos una tabla media muy interesante y que habrá que ver cómo termina, porque puede haber variaciones muy gordas de lo que queda aquí a final de temporada. Y seguiremos pendientes de esto y de mucho más y cómo va transcurriendo la temporada. Alex, nos vemos luego. Nos vemos luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Rafa, Que ¿algo más que añadir? Nada, que entra el team leader, ¿no? Ahora. A ver si está por ahí o no. Vamos a hacer El hombre un viral. llamamiento. Ahora ahí está. Ya está. El jefe. Buenas No noches, sé Francho. no sé por qué decir lo del hombre viral. No lo entiendo. Hombre, porque Por mi madridismo aférrimo será, ¿no? Ay. mucha gente nos lo envió el otro día. Tu momento Madrid.
Pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Hay que destaparse. Aquí ya sabéis que solo hay un merengón, que es el señor Alex, que se acaba de marchar ahora mismo. Pero creo que el resto estamos en la misma consonancia. Igual yo soy un poco más radical con mi antimadridismo. Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Que nos hemos Muy bien. Algunos con el Zaragoza ya tenemos bastante. Eso te iba a decir. Bueno, Zaragoza más aragonés que nos estamos encontrando últimamente. Al menos en el staff técnico, como dirían los modernos. Pero vamos, yo creo que esto es una cortina que han echado los de los Yankees para despistarnos un poco. Sí, bueno, muy pasamos bien. ya, dejamos con el femenino. Buenas noches. Hola, pues. Buenas noches, Francho. Ponerme la cortinilla también, que esta nos de humo. Vamos con el femenino. Pues ahora sí, después de que mis compañeros hayan iniciado el programa, no se puede tener tanta faena. Es lo que hay. Pero, como veis, hay banquillo más que suficiente, ¿eh? Muchísimo más que suficiente de titulares absolutos para, como dicen ellos, cubrir a lo del team leader. No sé qué es eso, pero bueno, suena bien. Como tenemos también, espero, recuperadico a nuestro Carlicos Perena, la voz del futsal femenino aragonés. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a tu casa, amigo. Bienvenido de nuevo. Bueno, pues tenemos malas noticias y la verdad es que permitirme que le mandemos muchos cariños y muchos mímicos a una persona muy querida por nosotros, tanto por Carlos como por mí. Carlos porque le he entrenado y yo pues que llevo narrándole y partidos ni lo sé. Hace muchísimos años la hemos visto crecer con la zamarra del Inter Sala 10 en sus distintas versiones. Y que no es otra que Titina, ¿no? Se lesionaba pues de nuevo de gravedad en la misma rodilla y la misma lesión, ¿no? Y hablaba con su madre con cinta. No me he atrevido ni siquiera a hablar con Titi porque es que me da... Es que no, ya no sé ni qué decirle, pobrecita. Porque la verdad es que su madre me comentaba pues que está animada, que tiene ganas de... Pues como es ella, ¿no? Es una leona y que... Una luchadora. Y que yo espero... Y deseo que dentro de muy poquito, una vez vaya quemando etapas, ¿no? Pues lo primero con la intervención, pues la podamos volver a disfrutar en el 40x20. Pues sí, además una pena porque es la tercera lesión en la misma rodilla. Y claro, pues conozco muy bien a Titi, yo creo que tú también la conoces muy bien y es una chica que vive por y para este deporte y es una pena por la lesión puñetera que es esta y que sea por tercera vez y luego pues por la jugadora que se pierde ahora mismo ya no solo Guanapis Aldelis sino el futsal aragonés que bueno, es una de las puntales de este deporte aquí en Aragón. Desde luego, todos conocemos bien a Titina y sabemos que no rebla, que no va a dar su brazo a torcer, porque es cabezona como ella sola y de hecho, pues bueno, una mujer muy disciplinada y que en el momento en que ya la intervengan y demás, pues volverá, como siempre, a sus rutinas de entrenamiento y de intentar, pues, acortar sobre todo tiempo, ¿no? Lo importante ahora es que esta vez, pues, la rodilla, pues, la reconstruyan bien, que vaya todo bien y que la podamos disfrutar en el 40x20 en la pista, porque sabemos que va a estar en la grada, va a estar en el vestuario, va a estar en el banquillo, porque va a estar con sus compañeras en todo momento, porque, bueno, Titi es así y eso es algo que como digo yo siempre es un valor añadido, ¿no? Que tiene Nano en ese vestuario, como es el tener a una jugadora como es Titina, ¿no? En el 40x20. Y aunque final, no aporte con el balón, aportará de otra manera. Desde luego. Es que yo estoy completamente seguro que va a estar ahí ayudando a sus compañeras y también, pues bueno, con Nano es para intentar conseguir ese objetivo. Al final es una pena porque le está yendo de 10 esta temporada al equipo. Es lo que
comentábamos la semana pasada con Rafa, contigo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que se ve un equipo mucho más hecho. Este año parece que sí. Se puede soñar con el ascenso, pero lo que hablamos, al final pues es una desgracia muy gorda porque, sobre todo porque es en la misma rodilla, porque es la misma lesión, porque al final, pues yo que sé, estábamos viendo a una Titi que había recuperado, como digo yo, la chispa, ¿no? En la pista. Y además, y a Titi le ha pasado esto, pero ha habido otra jugadora que le pasó como Sandra Lamán, jugadora del grupo Reciclarte, que desde aquí también un fuerte abrazo a Sandra. Y igual, no sé si ha sido 2 veces también la misma rodilla. Pero no se ha lesionado, ¿no? Esta vez. No, yo diría que Sandra Lamán se está No recuperando. No me asustes. Sí, Sandra, pobrecita, también. Sandra también tuvo la misma lesión y la misma lesión en las 2 rodillas, ¿no? Bueno, y también nuestra coleta más glamurosa de la liga. Y Alba también. A ver, las rodillas al final son un poco jodidas, pero bueno. Hablábamos precisamente de ese clásico donde, pues por la lesión de Titi, parece que el resultado haya quedado un poco, como te diría yo, como ensombrecido, ¿no? Pero al final, victoria de Wanapis ante un buen grupo Reciclarte de Saragusta que como siempre le puso las cosas difíciles en el clásico. Sí, yo creo que hay 2 partes muy diferenciadas en ese partido, como la primera parte, que es de Wanapis al Delis, Intersala 10, que es muy superior al conjunto del grupo Reciclarte, se va 4-0 al descanso, pero sí que es verdad que el paso por los vestuarios le sienta bien al conjunto de Eduardo San Gervasio y bueno, pues casi consiguen, ¿no? el empate. Al final, el Grupo Reciclarte también es un equipo que tiene mucha pegada arriba y tiene jugadoras de mucha calidad. Entonces, yo creo que siempre. También es verdad que siempre han empezado los derbis que les ha costado más meterse en los últimos años, 2-3 años, les ha costado mucho más meterse en el partido que años atrás, en los que sí que era costaba, ¿no? Hasta que se abría la lata. Yo porque lo sufría como entrenador, que costaba hasta que se abría la lata y bueno, eran partidos. Pero esa segunda parte sí que recuerda, ¿no? A esos derbis de hace unos años, que yo creo que esos derbis bonitos de tú a tú y al final es lo que tiene que haberlo. O sea, derbi, pues toma derbi. Desde luego. Dejamos el derbi, nos centramos en los encuentros que disputaban, en este caso el System Cards Alagón, que bueno, sí, pues venían las pobres de no haber podido comparecer por esos problemas que tuvieron, pues no tenían jugadoras suficientes para poder afrontar el partido en Cataluña. De hecho, pues bueno, han sufrido por desgracia pues esa pérdida de puntaje y recibían en este caso al conjunto navarro de Chantrea. Sí, caían derrotadas por 1-5. Sí que es verdad que es lo que hemos hablado en muchas ocasiones, que al equipo pues le cuesta materializar las ocasiones y al final ese fondo de armario que ahora ha sumado pues a los problemas de lesiones que tiene el equipo, pues le cuesta un poquito más. Sí que es verdad que ves un 1-5, pero claro, es un 1-5 que hasta el minuto 37 iban, iba a decir empate, iban 1-2, ¿no? Para el conjunto de Chantrea, y ya pues en el 37 y 2 en el último minuto hacen que sea ese 1-5 final. Hablábamos de que mientras haya esperanzas, pues que el equipo lo va a intentar. Yo creo que lo va a intentar sacar todos los partidos que pueda por victorias de aquí a final de temporada. Ahora podríamos hablar de un descenso virtual, ¿no? Porque están con 1 punto, las siguientes, lo voy a mirar, por no decirlo mal,
Yo creo que tienen 14 o 15. Tienen 14 puntos de diferencia y desgraciadamente cuando no has conseguido pues sacar por 14 puntos en lo que llevas de temporada y lo tengas que hacer en esto, pues es una tarea bastante difícil. Es una pena porque yo creo que Alagón es un club que trabaja bien con sus equipos y bueno, pues una pena que esté yendo así su temporada, que también era complicado por ese ascenso más tardío y de tener que planificar una plantilla que pueda estar acorde a la segunda división para no pasar apuros. Pero bueno, yo es lo que digo, que el equipo lo intentará hasta final de temporada, el sacar el máximo número de puntos y si tienen que descender, pues descender con los máximos honores y que no digan que no lo han intentado, que lo han intentado las chicas. O sea, que es que al final los problemas que hay pues son los que hay. Para mí tiene mucho mérito lo que están haciendo el conjunto de Alagón, pues bueno, con los handicaps que tienen en cuanto a número de fichas, hacer la plantilla pues casi ya sobre la bocina, ¿no? Sabiendo que vas a jugar en una categoría pues prácticamente con la misma plantilla de autonómica, o sea que bueno, para quitarse el sombrero y admiración máxima hacia el System Car de Alagón y a sus chicas. Y Entre Ríos Zaragoza, que también le tocaba desplazarse. Pero no jugaron. No jugaron por esa huelga de arbitrajes que había en Cataluña, con la agresión que sufrió un árbitro la semana anterior. Y bueno, pues hubo varios partidos que no se disputaron. Entonces, pues bueno, pues jornada para poder descansar y recargar pilas y afrontar pues esta nueva jornada que viene cargada de partidazos. ¿Llegaron a desplazarse? No. Lo suspendieron los partidos. Vale. Sí, porque veo ahí 5 partidos que son una burrada. Se suspendió el Mataró-Yecla, Linyola-Ripollet, Hospitalet Les Glories y Sabadell-Rubí. Y Caldes. Aparte del Caldes Entre Ríos. Bueno, vemos esa victoria contundente por 8-1 del Aturane Orbiña contra el FM Castelló. Las navarras que parece que le tenían ganas a las jugadoras de Castelló. Y una victoria importante que les puede alejar, ¿no?, de sus puestos de descenso. Al final, por abajo está, desgraciadamente, Alagón está muy descolgado, pero ahí hay varios equipos que están en un puño. O sea pero están en un puño entre ellos, pero ojo que por ejemplo, con Les Glories, que están octavas con 29 puntos, pues es que les separan 5 o 6 puntos con el sexto puesto, O sea que... De momento, las nuestras no peligran. El Guanapí, Saldelis, el Intersalad y las Leonas, que siguen líderes de la tabla clasificatoria. Entre Ríos, que pese a no jugar el encuentro, pues lo tenemos en esa cuarta posición. Y César Augusta, el grupo Reciclate, pues que también está acomodado en esa zona alta de la tabla clasificatoria, sin tener que preocuparse, al menos de momento, por la zona baja. ¿Contra quién juegan las nuestras, Carlos, esta próxima semana? Pues mira, Grupo Reciclate César Augusta recibe el sábado a las 4:30 en el pabellón La Granja a Linyola. Yo creo que va a ser un partido bastante interesante para ver y veremos esa gran segunda parte que hace el equipo, a ver qué tal con Linyola. Vamos a pensar que se quedan esos 3 puntos en La Granja. System Cars Avenida Alagón viajará hasta Ripollet, será el sábado a las 7:15. Además me sorprende esta hora, a las 7:15, porque Ripollet femenino suele jugar bastante tarde sus partidos. Así que veremos qué tal el conjunto de Alagón, que es una pista bastante complicada, ¿no? La de Ripollet, una pista que además el público está muy encima y anima mucho, o sea que veremos a ver qué tal el System Cars Avenida Alagón. Entre Ríos Automatización jugará acto seguido después de Grupo Reciclarte. Será el sábado a las 7 de la tarde en el pabellón La Granja contra las navarras de Orvina.
Y Guanapí Saldelis pues tiene el viaje más largo, ¿no?, de la temporada. Jugarán el sábado contra Hispania de Yecla en tierras murcianas a las 7:15 de la tarde. Buenos desplazamientos. Pues si te parece, le vamos a preguntar a una de las protagonistas que nos daba una noticia, pues bueno, que yo creo de mucho alcance por todo lo que ello conlleva y por el trabajo tan fantástico que ha venido haciendo, no solamente con nuestra selección, con la aragonesa, sino también con su club, con el Guanapí Saldelis, con el Inter Sala 10. María Solans, buenas noches. Buenas noches. Y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ¿cómo te enteras de esa convocatoria con la selección española? Bueno, pues esto no sé yo si se puede contar delante de profesores, pero me enteré en el colegio. Me enteré en el colegio, sí. El lunes cuando vayas al colegio habrá algún profesor que te diga: María, ven un segundo. María, ven aquí, deja el móvil aquí, Espero María. que ninguno esté viendo esto. Que lo ponga en comentarios. Si hay alguno que lo está viendo, que ponga en comentario. Tenemos mucho poder de convocatoria, María. Yo creo que alguno igual está por ahí. Me cachi la mar, por eso estaba ahí. Yo a 3 profesores tuyos les he pasado el enlace esta tarde. Bueno, ya estuviste con la sub-15, ahora sigues quemando etapas con la sub-17. No está mal, Pues ¿no, sí. María? Sí, muy contenta, la verdad. Un poco nerviosa, pero con más ganas, yo diría que con nervios. Así que muy bien. Yo, hablando con ella esta tarde por WhatsApp, le he dicho, y lo quería decir aquí, que yo a María la conozco desde que era así, una pitufa. La vi un sábado por la mañana con su equipo, jugando contra Sagrada Familia, que fui a ver a mi sobrinete jugar, y ya en el calentamiento la vi y dije: hola, esta niña, pero ¿de dónde ha salido? Y al final, pues bueno, hablé con su padre, con Víctor, a la salida de esto, digo: oye, total que siguió jugando y eso. Y yo ya le he dicho a María, y digo, yo cuando la vi y la he visto crecer, a María digo, es que esta chica llegará a la selección española. Ya llegó a la sub-15, eso es así, pero oye, el seguir, yo creo que es una de las promesas, ¿no?, del futsal aragonés en la portería. O sea que aquí enhorabuena, más María, que le tengo también mucho cariño y que vamos, que me alegro mogollón de que sigas ahí. Oye, María, tienes... Di. Que nada, darte las gracias, Carlos, también a ti, porque desde el primer momento que me viste, pues contactaste con nosotros y pues de ahí he llegado al Inter, así que pues muchas gracias también a ti. Oye. Es el Lalo Arantegui del Inter Sala 10. Ahí donde lo tienes. Fueron muchos años, Hombre, yo sí que te quería preguntar por cuál es tu referente en la portería. ¿En quién te fijas? Yo mis 2 referentes las tengo muy claras, Izarbe y Alejandra. Desde que entré al club hasta que he seguido, yo he aprendido gracias a ellas y gracias también al cuerpo técnico, que gracias a todos pues he ido mejorando, no solo en el nacional, sino también en categorías inferiores, pero mis 2 referentes son ellas 2. ¿No tienes malos referentes, Carlos? No, para nada. Además, me consta de que son referentes en todo y que sí, la verdad que sí, ayudan mucho a María. No, y 2 porteras, pues con 2 estilos muy diferentes, ¿no? Ya porque físicamente, pues lógicamente, claro, se diferencian mucho, pero sí que, pues bueno, son 2 escuelas diferentes de portería y creo que para ti, pues claro, te viene fantástico, ¿no? Te viene muy bien. Pues sí, la verdad que sí, es muy fácil estar en un equipo jugando con ellas y entrenando con ellas, ya que cada una tiene pues sus cualidades y aunque una sea mejor en una cosa, otra mejor en otra, pues al final aprendemos de cada una y eso pues lo hace todo mucho más fácil y al final la mejoría pues se nota. Oye, María, ¿y cómo vives tú tu llegada
a sentarte en el primer equipo, que luego, si me acuerdo y me dejáis, contaré una anécdota de María de la primera vez que vino a entrenar con el Segunda División hace unos años, que es bastante curiosa, bueno, la convoqué, pero graciosa en una parte. Pero ¿cómo vives tú o cómo te sientes al llegar así a la primera plantilla y jugar muchos partidos que estás jugando esta temporada? Pues hace 2 temporadas creo que fue que empecé a entrar en convocatoria en algunos partidos, ya que Ale se lesionó. Y este año, pues como Izarbe estuvo con lo de la mano y todo, pues entré también en convocatoria gracias a eso. Y al final, pues he jugado más partidos de los que me esperaba, la verdad. Y la verdad que muy contenta, porque es un grupo maravilloso, que hay no solo muy buenas jugadoras, sino también muy buenas personas. Y me lo hacen todo muy fácil. Entonces, desde que yo era pequeña, pues me he sentido muy acogida siempre y la verdad que muy contenta. Es que también te tiene que dar eso mucha seguridad, ¿no, María? El ver que tus compañeras te arropan, que bueno, que te lo ponen fácil, que al final Sí, esa transición, tú eres muy jovencica y al final esa transición de llegar de la autonómica, ¿no? A este primer equipo, a esta segunda división, pues quieras que no, pues bueno, es como te diría yo, es un salto muy grande en todo. sí, la verdad que se nota, pero es eso, o sea, al final si te sientes acogida y arropada y encima te demuestran el apoyo, pues es muy fácil. ¿Y qué diferencia ves en el equipo o el equipo que hay la temporada pasada con esta? Claro, ahora líderes, la temporada pasada que hay luchando con Esplugues y que no se llega a alcanzar. ¿Qué diferencias ves? Porque la plantilla tampoco ha cambiado mucho. Sí, o sea, la plantilla tampoco es que haya habido grandes cambios, por así decirlo, pero sí que veo pues al equipo más unido, ya que luchamos todas por el mismo objetivo y al final pues tenemos que jugar juntas y no mirar solo por nosotras, también mirar por el equipo. Y este año pues ya, que, gracias a que el año pasado pues ya pudimos tener la oportunidad de jugar los playoffs, creo que este año ya vamos un poco más preparadas, por así decirlo, y lo afrontaremos de diferente manera y creo que pues lo veo mucho mejor también. Es importante. Lo que pasa que comentábamos al inicio de la sección, pues el problema que ahora nos encontramos con la lesión de Titi, ¿no? Que es una jugadora pues importantísima, ya no solamente en el campo, sino también en el banquillo. Y cómo os habéis quedado el resto. La verdad que fue duro, o sea, cuando nos enteramos, pues obviamente el disgusto pues se nota. Va a ser difícil, sobre todo estas primeras semanas. No solo es Titi, ya también Flequis en su momento. Sí. Y pues son 2 bajas que se notan, tanto como habéis dicho en pista y en el vestuario. Pero ellas ya han dicho que, bueno, se nota que siempre están animándonos en la grada o apoyándonos. Así que, bueno, mientras estén ahí, nosotras lucharemos por ellas en la pista, pero equipo somos todas. Yo te quería preguntar ahora, hablando un poquito de ese playoff, ¿no? Que se jugará, porque yo creo que una hecatombe tendría que pasar, ¿no? Para que no se jugara. Muy gorda, pero muy gorda. ¿Tú crees? ¿Hay algún equipo que quisieras evitar? Yo he tenido una conversación con Nano acerca del playoff y demás, pero esa conversación queda entre Nano y yo. Pues no nos pongas la miel en los labios. No voy a decir nada. Ya lo hablaremos con él, que tiene que entrar aquí un día. Es cierto, es cierto. A ver, de otras ligas no estoy tan informada, pero sobre todo de nuestro grupo, a ver, tanto los 4 primeros que estamos como los que vienen detrás son equipos fuertes y que si te tocan en un partido de playoff va a estar igualado porque pues al final si estás ahí es porque te lo has ganado. Y sobre todo yo creo que el Colo podría ser uno de los partidos más complicados, ya que al final es un derbi y pues eso se nota.
y el pabellón estaría dividido, por así decirlo. Y bueno, Linyola también tiene jugadoras bastante fuertes y Rubí también, pues. Pero si tuviera que decir uno, yo creo que el Colo. Sí, porque aparte os conocéis bien. Y Por eso, Liñola, sí, sí. Liñola al final, con las bajas que ha tenido, yo creo que han sido bajas sensibles. El Erasmus no le ha sentado bien a Liñola en estas navidades, la verdad. Sí, la verdad que ha pegado un poco de bajón, pero bueno, seguro que se mantienen por ahí arriba. Bueno, Carlos, cuéntanos la anécdota de María y cerramos. Pues mira, bueno, yo le quería preguntar una última a María pues, jolín, que ¿cómo ve esa convocatoria con la española? ¿Qué va a aportar María Solans a la selección española? Bueno, yo al principio no, o sea, no me lo esperaba, pero una vez la ves, yo creo que la ilusión y la alegría pues se hace notar, o sea, es imposible que no te alegres por una convocatoria así y yo creo que voy a disfrutarla al máximo porque no pasa todos los días y si se puede repetir, pues genial, y si no, pues me guardo la experiencia, pero pienso que voy a hacerlo lo mejor posible y pues si hay suerte de que me vuelvan a convocar o en categorías superiores, pues también. Seguro. Yo te queda mejor el azul de la aragonesa, también te lo digo, pero bueno. Cada uno tiene sus colores. Venga, dinos, Carlos. Bueno, la voy a contar. Pues la primera vez que subió María a entrenar, claro, yo en el grupo del cuerpo técnico estaba Joche, que Joche era el entrenador de porteras, y puse, Joche, esta tarde, digo, para que cuentes con ella, vendrá María, que es portera del club. Claro, Joche no conocía a María. Y digo, es portera del equipo infantil y va a subir a entrenar con nosotros. Y coge el tío y me llama por teléfono. Claro, me pone, vale, eso puso o algo así pondría en el grupo y me llama y me dice, pero Carlos, vamos a ver, es que es una niña, pero ¿cómo? Que no. Y yo, joder, tío, digo, que ya la verás. Y me dice, pero que es una niña, que no sé qué, que sepa, yo no va a tirar fuerte, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro. Bueno, aparece María por el pabellón. Claro, María no ha sido una portera pequeñita en estatura, claro. No, Me no. dice, pero esta chica me había dicho que era infantil. Y le digo, sí, que es infantil. Total que a los 4 minutos de empezar el entrenamiento de porteras me viene y me dice, es una puta máquina. Me dice, esta tía ya salido. Digo, joder, pero ya te estaba diciendo yo que ya la mirarás. O sea, que sí, muy curioso de qué pasó de... Pero, hombre, chico, que es una niña, que no sé qué, cuántas le aparece María y pipa, dice, pero una máquina, que no sé cuántas. Con toda su gracia andaluza, que es de Jaén. Pues ya ves, María. Hombre, yo tengo que decir, este año, por desgracia, os he narrado muy poquito y es algo que a mí me fastidia bastante. Pero las pocas veces que me ha tocado narrar, como os intercalan, Nano, que una parte juega Ale y otra parte juegas tú, yo siempre digo, la portería está muy bien guardada. Y es cierto, no me habéis dejado nunca mal, ¿eh? No me habéis dejado nunca mal, sobre todo para los que no siguen o no conocen, ¿no?, nuestro futsal. Pues que sepan que tenemos ahí unas porterazas defendiendo el marco y poniendo el candado de la portería del Guanapis Aldelis. Pues María, que vaya bien tu experiencia. Lo importante, que le ganéis a las de Yecla, a las murcianicas. Sí, que el objetivo de la liga... Muy chunga de jugar, me han dicho. Cierto. Sí. Nos ha llegado que allí se hacen fuertes, ¿eh? Allí se hacen bastante más fuertes que cuando juegan de visitantes. Pero bueno, confiemos en el equipo ganador, en el equipo líder de esta tabla clasificatoria. Y un besico. Pues muchas gracias a los dos. Un abrazo gordo, María. Bueno, Carlicos, muy rápidamente. Autonómica sí se jugó, que nos espera ya la segunda vez. Autonómica sí se jugó el fin de semana pasado, el día 28. Borja caía 1-4 contra la Cigüeña. Lumpiaque vencía por 5-1 a San Viator. El filial de Guanapis Aldelis Intersalariez, el Tapigrama Sofás, vencía 5-3 a Utebo.
y Alfajarín caía por 1-12 con el filial del Entre Ríos Automatización. Y bueno, este fin de semana no habrá liga por este parón de por el puente. Marzada, así que las competiciones autonómicas paran por la 5 Marzada, a excepción yo creo que de la tercera división masculina y eso, pero primera y segunda autonómica femenina y escolares, creo que todos los escolares en femenino, porque como es tipo Superliga, no sé si ahí descansan. Pero bueno. Pues la semana que viene, más y entretenido. mejor. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, finalizamos el futsal femenino. Ya nos centramos con la segunda división B y la división de honor. Ahí tenemos, mira, comentarios de Sergio Buenquiste. Ya te echábamos de menos. Grande María y los comentaristas también. Bueno, más grande María, la verdad. Vamos con nuestro hombre, que ahí lo habéis podido disfrutar en la primera parte del programa, que es quien nos va a informar de todo lo que ha ocurrido en esa división de honor juvenil y la segunda división B. Alex, buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Bueno, pues vamos a... Cuéntanos un poco. Primero vamos con la segunda división B, donde, pues bueno, tenemos a Pinseque intentando perseguir, como siempre, a ese líder que es Lauburu, que parece que no quiere caer nunca. ¿Esta semana ha caído o no? Pues tampoco, Francho. Faltó poco, porque tuvieron que luchar y de qué manera los de Dani Salanueva para llevarse la victoria en casa. 5-4 ante un Ciervena que quiso dar la sorpresa, pero el conjunto pinsequero no se vino abajo. Buen resultado. A ver si tenemos por ahí que no nos han puesto los resultados hoy. Pues Tauste En caía de en las pista de máquinas. 8 tarde por 5-3. Partido duro para los de Acontebro que tuvieron que remar para no conseguir rascar ningún punto allí en tierras navarras. Bueno, ahora no caigo si es País Vasco, creo que son tierras navarras, pero partido complicado para los de Tauste y que a priori pues era favorito Orchatarbe allí jugando en casa y al final pues se llevó el gato al agua. Lo intentaron y apretaron, porque al final estamos hablando pues con un equipo que es harto complicado en su pista, ya de por sí es un hueso duro de roer, ¿no? Cuando juega afuera, pues te imagínate en su casa. ¿Qué hizo Quinto? Conseguía la victoria y abultada, algo que no nos tiene muy acostumbrados los quintos, porque suele ser más de un juego de oficio, de llevar calma el partido, pero un 7-2 ante el colista que poco a poco va cayendo Albelda más hacia abajo si se puede. Usted lo aprovecha eso para conseguir una gran victoria y abultada, para obtener mucha relajación para lo que queda de aquí a final de temporada. Tú comentabas, ¿no? Que este partido era victoria sí o sí. Así es, era necesaria la victoria ante el colista porque al final es poner una línea entre tu nivel y los de abajo muy necesaria para dejar claro a los demás también que tú tienes el nivel que tienes y estás donde estás, pues por algo. Fíjate lo que son las cosas. Hablábamos de que para Quinto era una final, pero también para Entre Ríos en casa y caen entre Picasen. Así es, al final Picassent es el equipo que es, creo que van cuartos, que son los que cierran, o terceros, en playoff. Estamos acostumbrados a ver a un Entre Ríos caer por la mínima. Creo que nos estamos mal acostumbrando porque es un equipo que le está faltando el gol, aunque sí que es cierto que 4 goles ante Picassent no son pocos, pero que le está faltando esa fortuna, ¿no? De cara a portería y que contra equipos grandes está consiguiendo competir como ya consiguió ante el Auguro, que le puso las cosas muy complicadas a un equipazo como es el del Auguro Ibarra. Tiene que intentar dar ese salto hacia la victoria si quieren lograr la salvación. Y el último de los aragoneses, victoria para el Forjas Casado de Cadrete por 1-4, una victoria también que da cierta tranquilidad a los de Cadrete. Sí, así es. Están a la par en la clasificación junto a Sala Quinto. Victoria fuera de casa muy importante contra un equipo complicado que se sabe jugar muy bien en casa como es Riva de Frecha, pero el Forjas Casado Cadrete pues conseguía una muy buena victoria para seguir, como bien he dicho, iba igual que con Quinto, para seguir con ese plus de tranquilidad que te está
que te da estar 10º y 9º en la clasificación de un segunda B. Pues si te parece, le vamos a preguntar a uno de los protagonistas de Cadrete, que no es otro que Óscar Chaparro. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buenas estáis? noches, Buenas noches, Óscar. Óscar. Bueno, pues una victoria balsámica fuera de casa y podríamos decir que un golpe encima de la mesa, ¿o no, Óscar? Sí, bueno, lo primero antes de empezar a contaros, que os agradezco que hayáis contado conmigo por estar aquí, que siempre es un placer y os felicito por el programa que hacéis. Y bueno, la verdad que la victoria muy importante, necesaria, porque nos ha dado, pues bueno, como dices, un golpe encima de la mesa, nos ha dado un impulso. La tenemos que hacer buena con esta jornada próxima que nos viene en casa, que también son 3 puntos más muy importantes contra un rival directo. Entonces, pues sí, la verdad que Rivaflecha es un equipo duro ahí en su casa, pero bueno, subimos a hacer buen partido y venimos con los 3 puntos. ¿Qué pasó? Porque aparte de que tú metieras los 2 goles de la tranquilidad en el resultado, cuéntanos un poco qué pasó, porque salisteis un poco mal parados, no vosotros, los jugadores, ¿no? Hasta donde sé, pero como club, como equipo, no sienta bien tampoco, ¿no? Recibir este tipo de conductas. Totalmente, totalmente. Fueron daños materiales, como dices, no fue a nosotros. Pero bueno, a ver, la realidad es que, mira, si yo te soy sincero, el partido en la pista es que no hubo ningún problema, fue un partido limpio. Yo ya no sé si la grada estaba diciendo algo porque debían ser fiestas en el pueblo y había charanga, entonces solo se oía la charanga. Yo no sé si alguien insultó, yo no escuché nada, me refiero yo, y con los jugadores no hubo ningún problema. Pero cuando metimos el último gol, que faltan creo 40 segundos ya, yo estaba volviendo al campo y a 1,5 2 metros mía cayó un hielo. Y así que le dije al árbitro, oye, Arbi, dime que lo has visto. Y ya pues dijo, sí, sí. Y el capitán de ellos, de hecho, me refiero que si ellos querían jaleo, pues fíjate, era el momento. No, dijo, oye, mira, como que se están poniendo pesados, vamos a parar esto y vámonos ya, que el partido ya está finalizado. Es decir, que en la pista no hubo ningún problema, ni nada feo. Pero estábamos en la ducha y es cuando pues pasó lo del autobús, que tiraron una piedra, un señor piedra y bueno, pues tuvimos ese percance que rompió el cristal del autobús, que tuvimos que esperar ahí, pues no sé cuánto tiempo fue porque perdí un poco la noción. Pero bueno, suerte también que los compañeros de Tauste que venían de jugar de Bilbao contra Ochartabe iban a parar en Logroño, pues hicieron un pequeño desvío y nos hicieron el favor de pasar a buscar parte de nuestro bus porque no podíamos volver todos en el mismo. Y así, pues bueno, pues lo pudimos solucionar un poquillo. Pero sí, un acto pues sin talento y fuera de lugar. Es que, ¿qué os voy a decir? Me refiero, es que no es... Ostras, No pues es tiene que palabra. entre lo de Noya con Peñíscola, ahora esto, no sé, Ya. el futsal habitualmente pues solemos ser gente tranquila, ¿no, Oscar? Por lo menos. Ya, esto nos A ver, resta se a todos, puede- a nosotros, al deporte, a todo. Pero bueno, no sé, una imagen un poco triste, ya no solamente por el hecho en sí, por los daños, por lógicamente, claro, joder, le jodes una luna a un autobús y ya no es que joda la luna, es que a vosotros os dejan en tierra y menos mal que coño que entre aragoneses pues nos ayudamos, ¿no? Porque lo eso de es, sí, usted, sí. pues fíjate, o sea, el detalle de decir, oye, Un no os buen gesto. preocupéis, que nos hacemos cargo nosotros, subís en el autobús los que podáis y todos para casa, ¿no? Al Así final, fue así. pues está muy bien. Oye, llevas 26 goles en Liga. Sí. Se te caen los goles a pares, macho. ¿Cómo Bueno, es eso? ahora he tenido una racha un poco peor. La verdad que es cierto que empecé muy bien, pero bueno, es que son rachas, ciclos y eso, pues no sé. Ahora volver a otra racha buena, estoy seguro, hay que tener mentalidad positiva. Pero bueno, sí, estoy ahí. La verdad que pues contento, al final no es el objetivo, pero bueno, pues no sé, es un premio que estamos ahí luchando, que con los compañeros y eso pues se hace más fácil porque es cierto que confiar mucho en mí y eso, pero bueno, ni lo fue a principio de temporada que empecé súper bien, ni cuando peor lo he estado lo ha sido, es decir, pues el objetivo es hacer un buen año, que haya un buen vestuario y seguir creciendo como equipo. ¿Cómo es hacer tan buena temporada pasada en una categoría inferior y de repente que te llame un equipo de segunda B y hacer lo que estás haciendo también en un segunda B? ¿Cómo has conseguido adaptarte tan rápido a esta tan complicada categoría? Pues bueno, igual puede ser porque años anteriores había estado ya en la categoría
conocía a gente del equipo, que sí que es cierto que ha habido mucha gente nueva en el equipo y era un equipo nuevo, entrenador que tampoco había estado con Agustín, pero entre que nos conocíamos muchos. Hay muchas cosas del modelo de juego, tanto ataque como defensa, que conocía, pues eso ha facilitado mucho, la verdad. No, después de pasar por el Colo, en segunda, también el Borja en tercera. Bueno, pues me imagino que claro, los tiempos de adaptación en esta segunda división B, que es dura y compleja, que la gente se piensa que en segunda B como que Sí, no se sí. compite y, No. y ojico los huesos que estéis ahí, ¿no? Pero sí que me quiero centrar un poco en cómo se está adaptando el equipo a esta categoría, porque estamos hablando que eso que se dice vulgarmente de a perro flaco todos son pulgas, es que a vosotros esta temporada os ha pasado todo lo que podía pasar y Ya. más. Sin pista, jugando de prestado en María, un equipo recién ascendido que nos decía el año pasado, pues el cuerpo técnico, se queremos disfrutar, queremos que el pueblo disfrute de la segunda división B. Ya. Ostras, que no sé, tío, no. Sí, a Parece ver, que se ha mirado un tuerto, ¿no? es una pena con todo lo que ha pasado, lo que dices, pues nos estamos adaptando a base de tortas, de malas experiencias, cuando vienen mal dadas. Bueno, pues haciendo un esfuerzo extra todos, desde Agustín, que está haciendo un muy buen trabajo preparando, porque es cierto que prepara muy bien semana tras semana entrenamientos, partidos y tal, pues desde la directiva, todo, pues es cierto que yo soy pues que, por ejemplo, cuando hemos perdido en el pabellón, que estuvo aquí nuestro capitán San Juan contando la situación y tal, pues hemos perdido jugar en casa, agradecidísimos con María de Huerva por estar, que al final es un pabellón de parque que está súper bien, pero también perdemos el bar, pues bueno, pues para tomarte algo después de los partidos, después de los entrenamientos, todo eso que parece que no, entrenamos menos tiempo, porque es que entrenamos 1 hora, 2 días a la semana, entonces pues todo eso suma, pero bueno, pues remando y haciendo un esfuerzo extra, pues lo hemos ido sacando y tapando un poco eso. Porque lo del No sé, me pabellón, eso, ¿el pabellón qué? Yo la verdad es que no tengo ni idea, no lo sé. Ostras, No, pues ya ha pasado, es que ha pasado tiempo. Por ya, por eso pero te bueno, estas pregunto, ¿no? cosas, cuando hay más de un trámite por el medio, no lo sé. Es que no te puedo decir, lo van a poner la semana que viene o hasta la temporada que viene, es que no lo sé. Eso sí que no lo sé. Yo me quedé con ganas de asistir a algún partido allí, allá a Cadrete. Todos los que he ido a ver os han tenido que ser a María de Huerva y pues tampoco me quiero olvidar en estos momentos no de Kiki, ¿no? Que acaba de recibir la operación, si no me equivoco. ¿Cómo nos puedes decir? ¿Cómo está? Sí, pues es cierto que he ido a haberlo estado estos días con él y pues la verdad que, bueno, pues tras recibir esa noticia, pues desanimado, como es normal, nosotros dándole apoyo y es que notamos su baja, está claro, porque aparte de ser gran jugador, pues todo lo que nos aportaba transmitía tanto personalmente, intensidad, todo lo que era para el grupo y bueno, pues tenemos que dar un pasito todos adelante para suplir eso. ¿Cómo ves al equipo? Nosotros estamos confiados, pese a todo lo que nos está pasando. Seguimos confiando en el Forjas Casado, en el Cadrete, porque estáis en una posición muy consolidada en la tabla. Pero, ¿cómo ves al equipo? ¿Cómo ves esta fase final de la temporada? Sí, pues bueno, es que hemos ido un poco por tramos, no sé si por calendario, por cosas que han pasado y tal, como un poco de altibajos. Entonces es cierto que este fin de, como hemos comentado antes, es clave, porque luego nos viene la parte alta de la tabla, que en la primera vuelta no sacamos buenos resultados, pero bueno, es cierto que hemos crecido mucho como equipo, que hemos solucionado muchas cosas que teníamos que mejorar, tenemos que seguir mejorando cosas, pero hemos crecido como equipo, sobre todo a nivel defensivo, yo creo. Así que, bueno, a seguir trabajando y con ganas de lo que queda. Como dices, creo que no estamos en una mala posición en cuanto a descenso, pero no nos podemos descuidar porque no hay muchos puntos de diferencia. Entonces, pues bueno. Tenemos la última pregunta que la va a hacer nuestros seguidores. Dice Julián Odegar. Buenas noches a Oscar y a todos. Pregunta, ¿la segunda B es tu techo o...? Bueno, pues agradezco la pregunta de Juliano.
Y bueno, de momento es que pienso en hoy y mañana no lo sé. Ya viví la experiencia de segunda en el Colo y fue un año increíble. No sé qué pasará el día de mañana, yo estoy disfrutando hoy, voy año a año y no lo sé, me refiero, yo estoy muy a gusto aquí, tengo una vida pues que estoy cómodo en Zaragoza y eso y no sé, disfrutando de la segunda B, un vestuario chulo, la afición, todo, de momento pues muy a gusto, de verdad. No pienso en el día de mañana. Pues Julián, no sé si te vale la respuesta, pero de momento está muy a gusto en Cadrete y me parece a mí que no lo sacan ni con agua caliente. Así es, al final lo que tú dices, Oscar, una división como la segunda B se puede disfrutar mucho y yo creo que en Cadete, pese a todo lo que os está ocurriendo, lo estáis consiguiendo disfrutar a su manera, se está demostrando en el juego. Creo que he visto partidos muy bonitos en María de Huerva, sobre todo voy a recordar siempre el del Auguru, que fuisteis al descanso 1-1 sufriendo mucho atrás, pero con muy buena solidez defensiva, como tú has dicho en esa primera mitad, y sobre todo el que jugasteis en quinto. Hace poco, además bueno, ya hace 4 o 5 semanas, fue un auténtico partidazo de los dos equipos y creo que eso es muy disfrutable, tanto dentro de la pista como fuera para los aficionados. Sí, totalmente, totalmente. Como comentas, el de Quinto o el del otro en María contra Colo, que fueron derbis directos que sacamos en los últimos segundos y eso por la mínima de un gol. Y bueno, pues eso, contentos, seguimos trabajando. Había mucha gente nueva a este equipo, yo el primero, nueva categoría. Creo que también tiene que haber un proceso de adaptación, así que el balance es positivo, pero a seguir, que todavía queda temporada. Pues con eso nos quedamos, Oscar, y con que todos los equipos aragoneses pues sigáis manteniendo esta categoría, o bueno, igual pensé que nos da una sorpresa, ¿no? Y lo podemos disfrutar la temporada que viene en Segunda División. Un abrazo y suerte para esta semana. Muchas gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Y Un Oscar, un abrazo. saludo. Bueno, Alex, muy rápidamente, porque nos están diciendo por aquí, por el chat principal, por el chat privado. Juvenil, que parece que el Colo, ¿no? En Entre Ríos, pues que tiene el alirón cerca. Ahora lo verás, no sé si te has enterado, pero el resultado ante Brosalas de 2-11 a favor de un Entre Ríos Automatización Zaragoza que va volando, ¿no? Como decimos ahora los jóvenes, resultado muy abultado para el conjunto de Carlos San Pedro. Veremos a ver, ¿no? De cómo va la temporada, cómo van mejorando la plantilla, ya no con incorporaciones o bajas, pero cómo van mejorando deportivamente los chicos de Entre Ríos para llegar en perfecciones físicas a esa Copa Juvenil. Vemos que ha habido mucho empate, también un resultado abultadísimo, ese 12-0 frente a Boca Hija. No veo muy bien el escudo, no, aunque quiera Boca Ijar, decirlo. Boca Ijar. Sí, no, pero me refiero al otro equipo, el que mete los 12. Pirineos, Sagrado Corazón. Ah, Pirineos. Es que ya veo menos que un gato escayola. Pero el resto, vemos que mucho empate, ¿no? Ese 5-5 de Coras frente a Pinseque, 6-6 entre El Derbi Seder y Navarro. Navarro, ¿no? Y bueno, y Gran Vía, que vuelve a dar un golpe encima de la mesa. 7-3 frente a la Almozara. Así es, está tan igualada la media tabla de este grupo que cuando se enfrentan entre ellos son partidos que pueden explotar, ¿no? Como estamos viendo el de Gran Vía 7-3 y también había otro 7-3 como es el de Romareda que no empezó del todo bien la temporada, al igual que sí que lo hizo Ainzón. Ainzón va bajando, Romareda va subiendo y son partidos que, como digo, están tan igualados que en cualquier momento pueden explotar. Al contrario de lo que pasó luego, por comentar un poco también en el Derbi Navarro, un equipo que estaba para descender o que estaba luchando por no descender, consigue empatar a un San Juan que venía haciendo un auténtico temporadón. A ver si eso ayuda a los nuestros a que San Juan haya bajado un poco el ritmo después de este empate y ayude también a los de Pinsec y Romareda a subir hacia arriba. Y por lo que vemos, buen resultado para los chicos de Alcañiz, que consiguieron empatar frente al Lepanto. Nos decían que era un equipo complicado, pero que el factor cancha les iba a ayudar. Pues al final un buen punto. Así es un punto muy importante porque es contra un equipo que está por delante tuya y que es necesario, porque al final en estas jornadas complicadas, si puntúas es un extra, porque no estás medio obligado, ¿no? Por decirlo de alguna forma, a puntuar contra un equipo
que está varios puestos por encima tuyo, incluso ya no sé de nivel porque no he tenido la suerte de ver jugar a ninguno de ambos equipos esta temporada aún, pero que a priori, según la tabla de clasificaciones, algo está algo por encima tuyo en juego también y un empate sabe muy bien. En casa, como tú dices, con la afición ya nos nombraron que lo iban a tener complicado los de Lepanto. Ahí vemos la tabla clasificatoria. Bueno, Entre Ríos, que lleva un colchón tremendo de ventaja sobre Guanapís. Ebrosala, pues que después de esa derrota sigue detrás de Guanapís. Aprovecha. Y Guanapís, pues para recortar distancias. San Juan, Pinseque. Y en la zona baja, bueno, pues Boca y Jar que sigue con ese rosco. El Alcañiz, que con ese punto es penúltimo, pero ya sigue en la lucha con Coras y bueno, se aproxima también Tantos. a Pirineos y también a Ribera de Navarra. Y yo creo que los que tienen que estar con un ojo a visor son los de la Almozara. Así es, Almozara, la Cigüeña, Infon, incluso meter a Gran Vía y si tuviera muy mal final de temporada, tienen que estar con un ojo también hacia abajo porque está tan igualado todo que se comprimen en 7 puntos entre 6-7 equipos que habrá que ver cómo acaba, como te decimos todas las semanas, estar muy atentos porque es una clasificación que puede variar mucho porque ya veis que del 15º al 11º hay 2 puntos de distancia tan solo. Pues nos analizarás la semana que viene lo que ocurra tanto en esta división de honor juvenil apasionante como en la segunda división B. Un abrazo, Alex. Un abrazo, Francho, un abrazo a todo el graderío. Vamos ya con la tercera y con lo que se haya podido jugar de autonómica. Alejandro Les, muy buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. ¿Qué voz llevas ya, eh? ¿Cómo se nota que has cenado, pájaro? Así luego no se me. Antes de así luego no la tengo encima cuando voy a dormir. Bueno, vamos muy rápidamente con lo que ha ocurrido en esta tercera división. Aparte tenemos doble protagonista. Cuéntanos, resultados de esta jornada. ¿Ha habido sorpresas? ¿No ha habido sorpresas? Sí, tenemos. Bueno, creo que a lo mejor empiezo por la sorpresa. Aunque. Que es la de que Uizafán ha vuelto a perder. Ostras. Pierde tercera derrota consecutiva, pierde en la pista de Utebo, que ya comentábamos que iba a ser muy complicada. Un partido en el que encima Utebo se puso 2-0 por delante. Sí que es verdad que Zafán intentó acercarse al marcador con ese. Se consiguió poner 3-1 y finalmente 3-2, pero en el minuto 26, o sea, tuvo tiempo para poder sacar un punto, aunque sea de la pista. Pero vamos, muy complicado, la verdad. Veremos cómo se realiza Zafán, que lleva tres jornadas seguidas perdiendo. Luego tuvimos la semana pasada los dos protagonistas de Coras, que no es que yo diese por hecho que el partido estaba medianamente fácil para ellos, pero sí comentamos ellos decían que no, ¿eh? Y la verdad es que estuvo muy igualado, sí que es verdad, más de lo que esperábamos, porque Compañía de María sí que es verdad que perdió 3-5, pero es que es 3-5, pero es un partido en el que al descanso se va Coras ganando 0-1, ahí ya puedes ver el hecho de que puede haber problemas. Sí que es verdad que luego Compañía se acerca con el 2-3 y finalmente el cuarto gol, el de la tranquilidad, y el quinto para sentenciar, lo meten en el 38 y en el 39. Al final, Coras saca ese espíritu de líder y venció en una pista que a priori parecía que iba a ser pan comido por cómo está la clasificación, pero que al final no lo fue. Otra de las sorpresas es la derrota del Burgo en casa, que perdía 1-3 frente a Boca y Jar, además. Un partido que empezó perdiendo 0-3 y que al final se consiguió acercar, pero no le dio para más. Es sorpresa porque en esa pista sabemos que es muy, muy complicado ganar. Luego, Wikis Gelsa estuvo a punto de puntuar en casa, pero finalmente caía derrotado 2-3 frente al Cañiz, en un partido en el que al descanso se iban empate a 1, pero finalmente Alcañiz, a pesar de esta inexperiencia que tiene en esta categoría, consiguió sobrepasar a Wikis, que en una pista que es muy complicada, aunque ya sabemos que este año no van las cosas como quieren. Después teníamos un Caspe Borja, que venció a Borja por 4-6. Luego saltó también la sorpresa, porque Brosala vencía 6-3 a Inzón, en un partido en el que al descanso se iba Inzón ganando 2-3, pero Brosala conseguía darle la vuelta y llevarse el partido.
que además de esta victoria, gracias a esta victoria y al resultado de Paniza 6, la Unión Calatayud 0, hace que Brosala vuelva otra vez a salir del descenso y lo tenga un poco más fácil, por decirlo así. Ahora mismo tenemos primero a Coras con 49 puntos, un partido menos que el segundo. Segundo es Pirineos ahora mismo, porque lleva 44 puntos con un partido más. Y Zafán está con 43. Sí que es verdad que ahora mismo estamos viendo que la diferencia entre Coras y Zafán, que son los que llevan los mismos partidos, son de 6 puntos, que ya son 2 partidos. Sí que es verdad que todavía tenemos un Zafán-Coras en la penúltima jornada. O sea que si todo sigue igual a una diferencia de 6 puntos, puede ser que Coras pueda ganar la liga en Zafán, o igual que Zafán ha perdido 3 seguidos, Coras puede perder 3 seguidos. Sí que es verdad que lo tiene más complicado porque lleva 0 derrotas a estas alturas. Todavía no ha perdido en esta tercera división, con lo cual es un claro candidato, como lo estamos comentando todas las semanas, a ascender. Y en la parte baja, pues Compañía y Gelsa siguen con 8 puntos. Calatayud, al no haber puntuado y Ebrosala haber ganado, Calatayud es el que está en el descenso con 14 puntos y Ebrosala con 15. Sí, es verdad que Calatayud tiene un partido menos, pero ahora mismo es el que está marcando la línea roja, por decirlo así. Y la cosa es que la victoria de Ebrosala, aunque tenga un partido más que el resto, ha hecho que Daroca esté viendo para abajo, ya no esté mirando para tan tranquilo, porque está a 3 ahora mismo. Bueno, en el caso de que la Calatayud está a 4, y veremos a ver cómo va de aquí a final de temporada, porque los que están en mitad de tabla sí que están un poco más bastante tranquilos, y en la parte alta y la baja, pues como comentábamos. Y luego este fin de semana tenemos un partidazo, sí que es verdad que es en la parte baja, pero es la Unión Calatayud contra Gelsa, un partido en el que puede servir para que Calatayud vuelva a salir del descenso o para que Wikis deje de ser el último clasificado y se intente aferrar a esa última vía para poder mantener la categoría. Unas pocas balas ya que le quedan a los Wikis de Gelsa. Tenemos protagonista de dobles, protagonistas de un conjunto pues que Chiñachana no ha empezado nada bien la competición, pero poquito a poco Chiñachana pues se han ido asentando, ¿no? Metiendo en algo de tranquilidad. Vamos a ver a los dos protagonistas. Ahí los tenemos, a Willy y a Buenas Rubén. noches. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas. Bueno, Willy, tú como artífice de este milagro en Paniza, ¿cómo llegas al equipo? ¿Cómo te vuelven a engañar para sentarte en el banquillo? Esto ya es un clásico, ¿no? Pues bueno, este año pues estaba la cosa, digamos que había dejado ya de entrenar, se apostó por otro entrenador y a mí pues sobre primeros de diciembre me llaman porque el entrenador lo deja y claro, pues tengo que volver, ¿no? Yo siempre estoy, digamos, en deuda emocional con Paniza y hemos vuelto otra vez y aquí estamos, a ver si podemos acabar la temporada tranquilamente y como digo yo siempre, ya me puedo retirar de una vez, ¿no? Dale, Alex. Sí, quería sobre todo pues saber un poco qué es lo que ha cambiado, qué ha hecho que el equipo cambie, esta dinámica que lleváis de 5 victorias consecutivas, qué es lo que ha cambiado con respecto a lo que estaba haciendo el equipo hasta en ese momento. Que comente Rubén, que es el capitán y presidente. Venga. Pues bueno, a ver, Willy ya llevaba con nosotros, pues bueno, desde Autonómica, de hace ya 4 o 5 años, ya nos conocía pues bastante bien. Entonces, bueno, lo tenía, yo lo mismo cuando viene un entrenador nuevo, que hasta que nos conoce y nos hace el rodaje, él nos conocía ya y enseguida ya en la manera de entrenar y todo, pues conectó psicológicamente con todos los jugadores y enseguida se notó ya un cambio, sobre todo en la mentalidad. Y bueno, pues los entrenamientos van un poco mejor, ya la cabeza está mucho más limpia y el equipo, los jugadores juegan más sueltos, se va notando. Willy, Sí. ¿los has enderezado o no? Bueno, es que Paniza es un equipo tan fácil de entrenar como complejo. El problema es conocer a la gente, meterse en sus cabezas, que hay alguna un poco particular, y sobre todo, pues, tener un poco de empatía y como están acostumbrados de casi siempre a ser un poco, como digo yo, autodidactas, pues aprovechar lo bueno que tienen
y enderezarlos un poco cuando se les va la cabeza y ya está. No es tan difícil entrenarlos, lo que pasa es que hay que tener, digamos, un poco de mano izquierda, pero sabiendo que no hay que, digamos, cambiar todo radicalmente, sino 3 conceptos básicos y que ellos se sientan libres. Y yo creo que funciona. Pero de todas formas, estos 4 últimos partidos que hemos ganado, yo creo, y creo que Rubén considera que hemos ganado equipos que, con todos los respetos, les teníamos que ganar porque era nuestra obligación. Pero por ejemplo, este fin de semana vamos al dentista, ¿no? Vamos a Pista del Coras y ahí vamos a ver lo que somos capaces de hacer. Porque claro, ves la plantilla del Coras y te entran mareos, ¿no? Pues claro, hay que jugar. Y ahora nos viene el calendario fuerte y hay que agarrarse que vienen las copas. De los 25 puntos que llevamos, hemos sacado todos menos 3, que fue contra Pirineos, han sido todos rivales de abajo. Entonces ahora veremos a ver a qué aspiramos, si podemos estar un poquillo más arriba o nos quedamos donde estamos para pelear por abajo. Y el equipo, viendo esta dinámica que lleváis y que ahora os viene un calendario un poco, como comentáis, más complicado, ¿cómo lo afronta el equipo este tramo que le viene ahora? Bueno, yo creo que... Bueno, sí, se habla tú, Rubén. Después de este buen momento, por así decirlo, del equipo, en el que llevamos una buena racha de victorias, pues vamos con un poquito más de moral que si hubiéramos una racha más negativa, y ahora te viene Coras, Borja, creo que viene Pirineos. Siempre cuesta más, siempre los afrontas con mejor mentalidad, pero vamos, son partidos complicados. Vaya turbalet que os toca ahora. Sí. Sí, claro. Yo lo que pienso, que el haber sacado estos puntos nos da un poco de tranquilidad, no mucha, y podemos jugar un poco de tú a tú. Vamos, nosotros tenemos una buena plantilla, pero tenemos unos conceptos que a veces, según va el partido, pues hay que echarle el lazo a alguno, meterlo en el partido, esa dinámica, y luego hay situaciones que muchas veces no puedes controlar. Hoy me voy a portar bien y no voy a hablar de los arbitrajes, pero claro, en esta categoría sabes que hay alguna vez que pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, que ya sabes que somos blancos, no del Madrid, pues somos blancos. Que de momento no me puedo quejar, de momento no me puedo quejar. Oye, hablando, comentabas, Willy, pues bueno, la plantilla de escándalo, ¿no? que tiene Coras, pero viendo o analizando un poco muchas de las plantillas que están ahí arriba, también vemos pues mucho viejo rockero o incluso rockeros que estaban en categorías superiores, que yo no creo que hayan dado un paso atrás, sino que han decidido, pues bueno, volver a casa, ¿no? Volver a jugar en tercera. ¿Creéis, y os pregunto a los dos, pero sobre todo a ti, Willy, que es la tercera más dura o que más competida se está dando en estos últimos años, o no? Yo la veo... Por nombres, por... Sí. Yo la veo más competida, igualada que ninguna, porque claro, tú miras, el año pasado Cadret te gana con puntos, hace 2 Quinto, hace 3 Tauste, y este año ahora Coras se está destacando un poco, pero ya te digo yo que cada partido fuera de casa es muy, muy complejo. O sea, es una categoría muy igualada. El Coras lleva 4 empates, no ha perdido, pero cualquier equipo te puede complicar, te puede ganar. Y como digo, hay mucha igualdad. Ainzón mismo tiene 3-4 jugadores impresionantes. Borja tiene una plantilla impresionante. O sea, es que Pirineos, para mí, y Coras, Utebo, o sea, es que hay 8 equipos mínimo que pueden jugarse la liga con cualquiera, pero claro, la regularidad. Luego, sabemos que es una categoría bastante seria, pero tampoco es profesional. Hay viajes, hay puentes, hay lesiones, hay compromisos, y eso pues muchas veces, como digo yo, entre comillas, y que se me entienda, adultera un poco algún resultado de fin de semana, ¿no? Pero ya te digo yo que sí, que es la categoría más igualada y más jodida de competir, sí. Este fin de pasado, como bien hemos comentado, vencisteis en casa a Calatayud por 6-0. ¿Cómo es de importante vuestra pista cuando jugáis en casa y con toda la gente? Hombre, pues yo creo que en esta categoría, y sobre todo los que somos los de pueblos, pues es un factor importante que nos intentamos aferrar todos los equipos cuando jugamos en casa. Los pueblos de Hija, La Zafán, todos
recurren a su afición para que les apoyen e intentar hacerse fuertes en casa y conseguir la máxima puntuación que se pueda. La verdad que en Paniza estamos bastante contentos con ese aspecto, aunque este año han aflojado un poco, aunque algo te voy a decir, aunque luego igualmente echa la bronca. Pero bueno, es importante, pero ya no por la afición, sino porque, por ejemplo, en pueblos como Paniza es muy importante para que a nivel social, ¿no? Cada 2 semanas hay un partido en el pueblo y eso pues lo cogen de rutina, es otra actividad más en el pueblo que le da mucha vidilla. Eso sobre todo lo que mejor le va. Eso que comentas, Rubén, a mí me lo decían cuando iba a narrar a Brea, me decían los directivos del Brea, que es pues una actividad más. Y yo creo que era la actividad más importante, ¿no? Que había en Brea a lo largo de, pues eso, cada 15 días, y servía pues un poco para dinamizar, para que la gente pudiera pues tener ocio, ¿no? Me imagino que para Paniza tener un equipo en tercera división es la hostia, tíos. O sea, no nos vamos a engañar. Así es. Sí, no, Paniza yo cuando llegué cuando la pandemia y claro, el pabellón lógicamente pues no podía ir gente. Pero el año que subimos, he visto partidos ahí como el día de Cadrete, que nos jugamos media liga, el día de Pedrola que subimos, yo ahí he visto un ambiente que no lo ves en muchos campos ni de segunda división. Entonces, eso tira mucho. Claro, eso te daba muchas cosas que no solo jugar 5 contra 5, ¿no? Y eso pues a veces pues se echa de menos estas últimas temporadas. Pero claro, la gente estudia, la gente se va a Zaragoza, la gente trabaja y claro, es normal, ¿no? Es un pueblo pequeño, pero de todas formas cuando el equipo responde la gente se engancha. Sí, sobre todo sí. Oye, viendo lo que os viene, podéis ser jueces de esta liga, ¿eh? Bueno, sí, pero nosotros queremos mirar a ver si ahora luego por ahora saca el pecho aquí, nos vamos a pegar una hostia el sábado, pero nosotros tenemos que mirar para arriba y partido a partido, como se dice, ¿no? Pero nosotros, el primer año que subimos a la tercera quedamos segundos y luego hemos hecho 2 buenas temporadas en segunda, o sea, en tercera. Y nosotros queremos recuperar sensaciones y creo que el equipo las está cogiendo poco a poco y luego pues queremos acabar la temporada de la mejor manera posible, sin mirar ni abajo ni arriba, sino simplemente, como dicen ahora los modernos, competir todos los partidos. Competir, pues, es una cosa, es una obligación, ¿no? No es esto que dicen ahora, hemos competido. Bueno, si no compites en una competición, ¿qué haces? Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, honrar la competición, ser fieles a nuestro, como dice algún jugador que tenemos, ADN, echar para adelante, ser humildes sobre todo, e intentar pues sacar los máximos puntos posibles. Y claro, la primera parada es el sábado. ¿Que son líderes? Claro que son líderes. ¿Que estamos recuperando sensaciones y que hemos empezado muy mal? También. Pero oye, mejor piedra de toque para testar dónde estamos, pues es el líder. Como dice nuestro compañero Rafa Gracia en el programa de fútbol de la Grada FM, sí, llevas ganos todos los partidos, pero cada vez se acerca más el momento en que caiga la primera derrota. Y hombre, me imagino que para vosotros, tanto para ti Rubén como para ti Willy, ganarle a Coras con el chino y con todo el arsenal que tienen ahí de jugadores de otras categorías, ya no solo por los puntos, sino también por el chute de moral y el chute sobre todo pues ya pues de ganar muchas más sensaciones, ¿no? En este caso, para llegar a afrontar esa parte final de la competición de una manera más tranquila, más sosegada. Sí, yo creo que es una buena piedra de toque para ver cómo estamos, pero claro, esperamos también el factor suerte que podía ser que al ser 5 de marzo alguno se vaya de puente, estén más relajados por acá al punto de la Zafán y nos podamos aprovechar de esto, pero vamos, nosotros tenemos que hacer muchas cosas bien, centrar el foco en nosotros y si hacemos las cosas bien, pues podremos tener opciones. Obviamente, primero nosotros y luego pues miraremos si podemos meterle mano. Obviamente yo voy a por todas, pero claro, lo que digo siempre, yo soy algo supersticioso y Rubén creo que también,
Igual venimos aquí, sacamos pecho y nos lo hunden, ¿no? Pero bueno, hay que aproximar con todo. ¿Qué le pedís a la liga para lo que queda de temporada, tanto de manera colectiva como de manera individual cada uno? Hombre, a ver, ahora en la situación que estamos, pues bueno, es un poco conseguir unos poquillos puntos más que nos pueden hacer falta para acabar tranquilos y no mirar abajo. Eso es lo primero. Y luego, pues, como ha dicho Willy, pues eso, ir compitiendo aún así cuando consigamos la permanencia matemática, pues disfrutar un poco y ir subiendo lo que podamos, acabar con buenas sensaciones. Yo, que no se lesione nadie y que alguno que tiene la pólvora mojada del equipo, pues le vuelva a prender fuego. Eso sería ya ideal. A ver, que tenemos una última pregunta que la va a hacer nuestros seguidores. Luis López dice: ¿cuál es la gran diferencia entre el entrenador que empezó y tú, Willy? Joder, tira a dar, Willy. Pues lo he comentado en la primera pregunta, ¿no? Que conozca a los jugadores, empatía, dejarlos hacer un poco, pero no mucho, porque si no sería un desmadre, y que se suelten un poco, porque yo cuando llegué, la verdad, los vi un poco desmoralizados, con el juego un poco atemorizados, no, pero atenazados es la palabra. Y poco a poco, pues, oye, es que yo los conozco, yo parto con esa ventaja, ellos me conocen a mí, saben lo que me gusta, saben lo que me gusta de ellos y saben lo que no me gusta. Entonces, y también pues soy un entrenador dialogante y no pretendo cambiar muchos hábitos. Yo creo que esa es la diferencia, no sé. Una anarquía organizada. Digamos que una cooperativa en democracia, vamos a decirlo así. Venga, lo dejamos así, te lo compro. Pues Willy y Rubén, un placer teneros aquí en 40x20. Que vaya bien la temporada y que nos deis alguna alegría, ¿no? En plan mata gigantes. Que también lo necesita la competición, oye. Sí, oye, también que no se nos ha olvidado que tenemos la Copa con Cadrete, que igual nos metemos en la final a 4 también, oye. También tenemos ¡Ay! Pero no hagas rotaciones, Willy. No, yo por desgracia no las puedo hacer, tengo lo que tengo. Sí. Bueno, pareja, lo dicho, que muchas gracias por estar con nosotros aquí en 40x20. Un abrazo a los dos. Un saludo. Vosotros, gracias. Bueno, pues Alex, muy rápidamente, vamos con la autonómica. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestra competición fetiche? Pues este fin de semana comenzamos como todas las semanas con el grupo 1 de Zaragoza. Villafranca vencía 11-4 al límite. Luego tenemos el Guanapix 6, Gurrea 3, que como bien comentamos, Guanapix se ve intratable, no pierde. Peñalamurga vencía 7-1 a Boscos. Cadrete perdía en casa 2-7 contra Calasanz. Coras Futsal perdía 3-5 en casa contra Zaragoza Unión en un partido en el que se le ponía muy de cara a Zaragoza Unión con un 0-5 a favor. Y Coras intentó acercar al 3-5, pero finalmente no pudo más. Luego ayer se disputó el Torrellones Jaca, venció Jaca en la pista de Sariñena por 1-9. Y luego en el partido de la jornada que enfrentaba a Pastriz con Almonzara, que comentábamos que podía ser un partido para que Pastriz se volviese a reenganchar o se descolgara, pues finalmente Pastriz no fue capaz de vencer a Almozara, perdió 1-4 en casa, por lo tanto se ha descolgado un poco de lo que es la parte del playoff. Ahora mismo, pues dejando un poco en la base a la 10, a Guanapix, que va líder indiscutido con 17-17. Tenemos a Peñalamurga con 36 puntos, seguido de la Almozara con 34. Y ahí ya tenemos a Villafranca con 33, Casaz con 32 y Zaragoza Unión con 31. Ya son 5 puntos los que hay del segundo al sexto. Por eso digo que Pastriz, que va séptimo ahora mismo con 24 puntos, ya son 12 de diferencia con respecto al segundo y 10 con respecto al tercero, con lo cual ya puede ser que esté un poco ya fuera de las posiciones de pelea. Y en la parte baja, pues Torrellones sigue último con 3 puntos, Cadrete con 7 y marcando lo que es el descenso tenemos a Gurrea con 8 puntos. Este fin de semana tenemos 2 partidazos. Se enfrentan el tercero contra el quinto. La Almozara se enfrenta a Palma de Calasanz. Va a ser un auténtico partidazo porque los dos ahora mismo están peleando por
por lo mismo. La Almozara quiere distanciarse de los rivales y Palomé que Sanz con un partido menos intentar colocarse en la parte alta. Y otro partidazo que tenemos es Zaragoza Unión Peñalamurga, que pues es lo mismo que comentaba con el pastel de Almozara. Si Zaragoza Unión vence, puede acercarse de nuevo o puede sentenciar un poco, por decirlo así, Peñalamurga en lo que es el playoff. En el grupo 2, Tauste vencía 5-4 a Olympiaque, un partido en el que Tauste se ponía 5-0 y Olympiaque se acercaba al 5-4 en el 39, pero no era suficiente para dar la vuelta al marcador. Este marcador es muy importante porque Tauste ya no es el que marca el descenso, ahora es el que ha metido a Olympiaque. Villa de Quinto empataba 4 con Avenida Aragón, un partido en el que al descanso se iba ganando Villa de Quinto 3-0 e incluso se puso 4-1, pero consiguió empatar en el 39 Aragón a 4. Figueruelas, sorprendentemente, perdía en casa 5-6 contra Pinseque, 4-3 ganaba al descanso y finalmente en el 39 Pinseque conseguía darle la vuelta al marcador y llevarse 3 puntos muy importantes que le alejan, o mejor dicho, le sacan del descenso. La Almunia ganaba 6-3 a Peña la Unión. Azuara ponía las cosas muy complicadas a Muel porque perdía 7-8 en el partido con 15 goles, un partido en el que Muel empezó ganando 2-5, pero Azuara se puso 6-6 y consiguió darle la vuelta al partido con el 7-6, pero Muel sacó su garra para intentar seguir siendo segundo y venció por 7-8. Después tenemos a Villa de Mayén, que perdía en casa 2-8 contra Exea, y Epila, que vencía 6-3 al Monacid. ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues que las victorias de Tauste, esa victoria de Pinseque, hace que ahora mismo el que marque el descenso, como comentaba, es Olympiaque con 16 y Almonacid con 5. Ahora ya son 11 puntos, tenemos triple empate en la zona de salvación con Pinseque, Tauste y Olympiaque con 16, Azuara de descenso con 11 y Almonacid con 5, que tiene ya que meter el turbo porque si no podemos estar hablando de otro descenso. Y en la parte alta pues continuamos con Exea con 51, Muel con 39 y Juventud de Almunia con 35. Y luego finalmente en el grupo 3 el de Teruel, Montalbán vencía 5-0 a Favara, Sarrión perdía 2-4 al Corisa, Maestrazgo vencía 8-3 a Andorra. Ya comentabas que iba a ser un partidazo, pero no esperábamos que Maestrazgo ganara de tanto. A descanso sí que es verdad que iban 3-2 y 4-3, pero al final Maestrazgo consiguió ganar 8-3 a Andorra. En el partidazo de la jornada, que enfrentaba el primero contra el segundo, vencía Altiplano 8-3 contra Más de las Matas. Al descanso iban 4-3, pero finalmente el líder consiguió sacar esa fuerza que tiene dentro y lo que está haciendo esta temporada. Aliaga perdía sorprendentemente en casa 3-4 contra Mosqueruela, 2-2 al descanso. Aliaga empataba el partido a 3 en el 38 y poco le duró la alegría porque Mosqueruela marcó el gol definitivo, faltaba un minuto y venció 3-4. Y finalmente Castellsers ganaba 5-2 al Balate. Esto hace que Altiplano pues, sea líder con 40 puntos, a 11 puntos al Corisa segundo. Ahora mismo al Corisa segundo con 29 y Más de las Matas tercero con 27. Son por decirlo así los equipos que están peleando por el segundo puesto, porque la derrota de Andorra este fin de contra Maestrazgo hace que esté más lejos. Sí que es verdad que Maestrazgo tiene 24 puntos y un partido menos, que en caso de ganarlo se pondría tercero a 2 puntos del segundo, con lo cual tendrá opción para poder meterse en el playoff. Y este fin de semana en este grupo descansamos, así que hablaremos de la semana que viene ya un poco pues de lo que vendrá el siguiente fin de semana, porque no hay partidos. Yo no sé cuándo van a recuperar los partidos perdidos en este grupo. Pues habitualmente ya pasó la temporada pasada y esta temporada parece que va a ocurrir lo mismo. Yo pensaba que iban a jugaros este fin de... Claro, yo pensaba que iban a jugar este fin de que tenían descanso, entonces me había puesto a mirar, pero me parece que lo van a jugar en mayo. Me ha parecido verlo. Entonces, pues claro, lo bueno es que solo hay un partido de momento aplazado en este grupo. Están todos de momento en tiempo y fecha correctos, así que veremos a ver cómo acaba este grupo. Bueno, pues la semana que viene, Alex, más y mejor. Un abrazo. Un abrazo. Nos vamos con la actualidad de nuestras selecciones. Rafa Beltrán. Pues nada, Francho, cortita y al pie como Julián Álvarez o al hueco como Lukman, pues ya comentaremos el tema de que la sub-16 y la sub-14 se viajan a Cádiz este fin de semana del 6 al 8 de marzo. La verdad es que es un viaje muy largo, sinceramente, y bueno, pues la sub-16 va a luchar en la final plata por el 5º al 8º. El primer día se enfrenta en la semifinal a Baleares y luego pues si obtiene la victoria luchará por el 5º y 6º puesto frente al vencedor de Murcia o Valencia. Y la sub-14 pues se enfrenta por el 9º, 10º y 11º. Tendrá también 2 partidos frente a Baleares y a Galicia.
¿vale? Todos estos partidos se podrán ver en el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol y, bueno, esperamos y deseamos lo mejor para nuestra selección y tendremos cumplida información de ello. Ya te digo que es un viaje complicado porque los chicos tienen que salir, tienen que viajar de noche y es complicado. Son muchas horas, ¿eh? No, y que el último partido es el sábado a las 2 de la tarde, o 1:30, perdón. Entonces, mientras acabas y no acabas, son las 4 de la tarde, entre que comen, los chicos se duchan y tal, y luego tírate 10 horas desde Cádiz hasta Zaragoza. ¿En autobús? En autobús, sí. No es que sea. Yo no estoy no veo muy bien esta fase final, la verdad. La veo un poco. Al final vas a luchar, pues los infantiles luchan por el 9º, 10º y 11º. Tienes 2 partidos y tal, pero sobre todo la distancia es muy, muy grande y es que volverán el lunes por la noche, ¿sabes? Complicado. Una distancia tremenda. Tremenda, sí. Y nada, comentar ya el último apunte, pequeñito. Hoy se ha disputado el Campeonato de Aragón Universitario, que se juega siempre a partido único entre la Universidad de Zaragoza y la Universidad de San Jorge. Y pleno para la Universidad de Zaragoza, que ha vencido en la femenina en un partido muy disputado por 4-3 a la Universidad de San Jorge. Universidad de Zaragoza que pasa a la fase final. Y en el masculino el partido ha sido un poco más decidido para la Universidad de Zaragoza, que ha vencido 9-2 a la Universidad de San Jorge, que se clasifican para la fase final que se va a disputar en Granada. Que también daremos cumplida información. Sí, señor. Y nada, ahí estamos con todas nuestras selecciones. La universitaria también es una selección que también nos representa, con lo cual estaremos con. Exacto. Y que recordando el momento viral que esta semana tanto nos han comentado, has estado culmen esta semana con tu momento viral. Sí, has estado bien, sí. Pues chico, yo creo que no le tiene que sorprender a nadie. No, pero digo yo. No, como fuiste un poco explícito, pues es que. Bueno, pues es que, a ver, yo creo que no hay que ir con caretas. Ahí o sea, si me dijeras, yo qué sé, estoy en Aragón Televisión y no puedo decir que soy de Legea, por ejemplo, ¿vale? Bueno. Pero aquí no estamos hablando de un equipo aragonés, estamos hablando de. Exacto. Sí. Bueno. De un Raba Pues Gallina. eso. Entonces, Exacto. Claro. Por cierto, ¿contra quién va a jugar el Atlético de Madrid la final? Contra la Real Sociedad, el 18 de abril, en la Cartuja, en Sevilla. He estado mirando los datos, ya sabes que a mí me gusta mucho eso. En el 2021 venció la Real Sociedad la Copa del Rey, o sea que ha ganado hace menos tiempo la Real Sociedad que el Atlético de Madrid una Copa del Rey, que la ganó la última en el 2013. Y la última vez que se enfrentaron fue en Zaragoza, además, en 1987, y venció la Real Sociedad al Atlético de Madrid, con lo cual favorito la Real Sociedad sin lugar a dudas. Yo, si quieres que te diga la verdad, viendo el partido de ayer, no sé cómo salisteis vivos. Bueno. Es lo que hay. Gracias a lo mejor el partido a Griezmann y a Musso, básicamente. Francho, los partidos duran 180 minutos, no duran 90. Si en 180 desconectas durante 30 y te meten 4, pues ya vas con una rémora, claro. El problema es que cuando hay una competición a 180 minutos, pues tienes que estar esos 180 minutos. Y si luego no consigues reactivarte y meter los 4 en el partido de vuelta, pues ya está. Tampoco es que los goles del Barcelona, con respeto, y esto es un partido de futsal y esto es como un momento íntimo para nosotros, pero fueron de córner, de falta y de penalti. Sí. Bueno, ya está. Bueno, perfecto. Pero eso no lo pueden meter. El asedio fue gordo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, al final de todo se sale. De todo se sale. Lo que sí que nos tendrás que contar es por qué dicen que no va a jugar Griezmann la final. Parece ser que tiene un precontrato. No sé, tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Pero yo creo que al final se va a quedar porque tiene que ganar el título de Copa o intentarlo. Y decían que tenía un pie y medio en el Orlando, pero no sé. Veremos a ver. Todo cambia, todo cambia. Me gusta mucho la MLS. Es que me quedé yo así como muy flipado, ¿no? Sí. El último que me tenía, dije, bueno, pues a ver si los dos la juegan. Cuando se abrazaron el Cholo y. Sí. Pero el Cholo lleva mucho tiempo diciendo que si se va, que si no sé qué, no sé cuántas. No. En eso, ya te digo que somos nosotros de futsal y ahí nos podríamos. Sería un poco de tu programa favorito, el Chiringuito. Y mientras. Contra más años Cholo Simeone, mejor.
Bueno, vamos a dejarlo que si no, Sí, Jandro, que sí, no, que no, que él no sí. tiene, él no tiene puente, que él no tiene Exacto. puente. No, ni yo tampoco, ni yo tampoco. Ah, vale, es verdad, No, que solo no, Zaragoza, no. que solo Zaragoza. Solo los cheposos sois los que tenéis puente. El resto Bueno, del bueno, mundo, pues- el resto del mundo no. Bueno, Muy es lo bien. que hay, es lo que hay. Un El próximo abrazo, miércoles Rafa. más. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues a todos y todas los que habéis mantenido vuestra atención en nuestro programa, mil gracias en unos días que no nos traen buenas noticias, un mundo que se está pegando fuego prácticamente por los cuatro costados y que creo que para nosotros y para vosotros pues puede ser incluso hasta balsámico, ¿no? El poder hacer así el clic, ¿no? Y pensar en otras cosas que no en todo lo que nos está viniendo por delante, que esperemos que se frene lo antes posible, por el bien de todos y de todas. Lo dicho, que mil gracias por estar aquí en este miércoles por la noche, hablando de futsal, del futsal aragonés. Que lo paséis bien, los que seáis de Zaragoza, que disfrutéis de esa 5 en marzo, aunque sea pasada por agua, y los que somos del resto del país, pues a trabajar, que es lo que toca. Un abrazo a todos, que vaya bueno. Adiós.